Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a otra emisión más aquí en Cambaleando el Fútbol. Estamos de regreso después de ya saber quién es o quién fue el campeón del fútbol mexicano. Hoy bicampeón por quinta vez en torneos cortos. Se trata del Toluca. Toluca consigue su 12ª estrella, su 12º título, y empata al Guadalajara. Entonces ya hay dos equipos en segundo lugar en más títulos y hay Chivas, ¿no? Hay Chivas. Pero tengo la esperanza en que este proyecto con Milito le pueda dar un campeonato a Chivas muy pronto, muy pronto. Así que vamos a estar hablando de eso y más. Toluca es campeón, hay mucha polémica, muchas cuestiones que se dijeron antes, en el partido, después del partido con periodistas. Entonces se va a poner bueno el día de hoy. También si hay tiempo de hablar un poco de fútbol estufa, que hay varios movimientos, unos confirmados, otros no, y tocar el tema de selección, porque se sacaron de la manga, no por decir otra cosa, de la manga 3 partidos, 2 en enero y 1 en febrero para la selección mexicana, sin fecha FIFA, puro seleccionado de Liga MX. Vamos a ver qué pasa con esos partidos. Le doy la bienvenida el día de hoy al buen Pedro Rodríguez. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cris? Buenas noches, Peguero. Contento, muy agradecido también con la producción por la invitación y obviamente gustoso de compartir esta pasión que tanto nos gusta, como es el fútbol, con tantos amigos y cracks en el medio. Entonces, se vivió una final histórica, ¿no? Una final histórica, Sí, cardíaca, sí, sí. que yo siempre le he dicho, cuando no son mis equipos, que se vayan a penales. No quiero pensar cómo se vivió Ah, claro, claro. realmente. No, es que imagínate, o sea, primero Tigres tenía 3 veces, porque si le fallaba, era campeones. Toluca lo tuvo también para acabarlo temprano, no, hombre, estuvo cardíaca. Qué bueno que no lo va a ninguno de esos dos equipos. Pero aquí gustosos vamos a darle, tenemos un programa picantito. No, cuando no es tu equipo, ¿cómo disfrutas la final? Eso, te emocionas también, pero dices, bueno, ya no estoy tan preocupado porque ya no está mi equipo ahí disputando la final. Disfrutas más el partido. También le doy la bienvenida al buen Luis Peguero. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Pedro? Pues contento que es la primera vez que estoy aquí contigo en lo que es Cambaleando. Ya estamos compartiendo los micrófonos, las cámaras, como se dicen por ahí, en lo que es Digital Football. Ahora es la primera vez que estoy aquí contigo en tu programa de Cambaleando. Y sí, ahorita, como dice Pedro, viendo esta final de Toluca contra Tigres, me acordó por la tanda de penales cuando fue la final de Toluca contra el Atlas, donde lo dirigía Ah, Ricardo claro. Antonio Lavolpe, y donde fue el héroe Hernán Cristante Mandarino, que fue el que paró el último penal para coronarse de Toluca campeón. Lo traía, ¿quién traía al Toluca? El ojito al Atlas, el Ricardo Antonio Lavolpe, y al Toluca, no recuerdo si lo traía el Ojitos Mesa o lo traía el que quedó en reemplazo de Ricardo Antonio Lavolpe por irse a dirigir la selección. Ya ves. No, pero ese era 2002 más o 2010, ¿no? menos. 2002, Ah, más no, o menos. 2002. Bueno, Ese el festejo Atlas lo de traía Ricardo Cristante. Antonio Lavolpe y el Atlas lo traía al Ricardo Antonio Lavolpe y el Toluca lo traía, creo que el Ojitos Mesa, ¿no? Pero digo, me afiguró en aquel entonces que estaba cardíaca, que fallaban, que notaban. Yo le decía a mi esposa, incluso si el partido se va a penales, Tigres lo gana por la jerarquía, por la madurez o por el colmillo que tiene Nahuel Marrollero, pero yo creo que se debilitó Nahuel por todo eso que le quitaron ya, ¿no? Que después de que el Dibu Martínez en el Mundial hiciera sus artimañas, hiciera todas sus, pues hubo la ley ahora de que los porteros no pueden acercarse al tirador, entonces yo creo que ahí se mermó un poco ya Nahuel. Digo, en los partidos regulares de la temporada, pues lo sigue haciendo, ¿no? Pero acá ya no se le permitió tanto, Ramos, Palazuelos no se lo permitió, pero bueno, tuvo cardíaca la final, muy buena, a mí me gustó, y sobre todo que no se vio nada turbio, nada de lo que se estuviera hablando, como en otros equipos donde la polémica es lo que prevalece y es donde siempre se va a hablar antes del partido que haya estado bueno o malo, ¿no? Ok, ahí hubo una polémica, ¿no? Con Paulinho y con Pereira en una doble amarilla. Ahorita lo hablaremos, pero siempre hay ese tipo de jugadas en el fútbol mexicano. Hay que ser sinceros, es parte de un campeón. Siempre tiene, lo decía Martinoli, ¿no? Un campeón siempre tiene ese detallito
alguna roja, de algún autogol, de algún fuera de lugar. Lo tuvo Chivas, lo tuvo Atlas, lo tuvo América, lo tuvo Cruz Azul. Entonces, que lo tenga Toluca, pues, ¿qué más da, no? Sí, y yo creo que cuando es bien notorio, de ahí se agarra la gente, ¿no? De ahí se agarran la prensa, se agarra los comunicadores, los analistas, todo este tipo. Yo siempre que he dicho que la final que le ganó Chivas a Tigres, digo que Tigres tienen esa jugada de último momento con Pereira que tumba a Sosa. Digo que esa supuesta falta no era el campeonato, era una oportunidad para que Tigres empatara hipotéticamente y de ahí se fueran a tiempos extras o hasta penales, ¿no? Pero no le daba el campeón, no le daba la oportunidad a Tigres. Todavía faltaba de que lo hubieran metido, ¿no? Pero igual Poncho Sonsa durante el partido se tiró muchas veces en el primer partido, en el primer gol de Guiñac, hubo falta sobre su defensor, hubo tantas cosas que también no le marcaron en contra a Tigres. Y al final de cuentas, bueno, campeón Chivas, acá lo mismo porque por ahí tenía la consigna de el árbitro central de no marcar, de no tijeretear tanto el partido. Yo creo que lo dejó corriendo para ver que llegara a buen término, ¿no? Pero algo así descarado como nosotros, no. No, obviamente no, y también recalcar las burlas, ¿no? Que hizo Juan Pablo Vigón al joven Osvaldo Virgen, que se burló de él y al último lo encaró y hubo ahí cositas fuera de cancha que ahorita estaremos hablando, Peguero. Ya ahorita volverá con nosotros el buen Pedro Rodríguez, pero Toluca bicampeón del fútbol mexicano, como lo decía, el quinto bicampeón en torneos cortos, el quinto título de Antonio Mohamed y la 12ª estrella del Toluca que consigue en su historia. Peguero, 2-1 gana el Toluca, 2-2 global, se van a tiempos extra. Yo pronostiqué este resultado ahí, que tú me dijiste va a ser favorito Tigres por los penales, y me parece que no sé si, porque los dos porteros fallaron su penal a la hora de tirarlos, pero creo que Nahuel, esperaba un poquito más de Nahuel en los penales, creo que topó uno nomás, pero al final de cuentas creo que Toluca los cubrió mejor. Peguero, tu opinión sobre esta final, que estuvo muy buena, ojalá que nos den más finales así en el fútbol mexicano. Qué cardíaco estuvo esto. Sí, y yo decía en el programa pasado que tuvimos que si algo tiene Toluca es no desesperarse. Toluca iba a tomar con calma su partido, estaban en su casa con su gente, con el apoyo, y es bien diferente de la perra brava a los libres y locos, ¿no? Los libres y locos normalmente se callan cuando van perdiendo, cuando van en contra, no apoyan a su equipo como si otros, y nomás cuando van ganando. Acá la perra brava es muy diferente, el estadio más cerca, la gente está más pegada. Se notó cuando salió de cambio Guiñac, que ahí lo agredieron con un banderín, pero cuando cae el primer gol de Tigres, que era el 2-0, yo dije, no, o sea, yo sentía que sí Tigres se le iba a venir llevando, pero era muy temprano el marcador 2-0, dije, Toluca va a empezar a generar, va a empezar a sacar su juego, y se vio con ese golazo del Niño, que fue lo que cambió. Qué golazo. Y que ya había Paulinho errado un tiro de la misma manera en que metió su gol en el segundo tiempo, ¿no? Que por ahí le salió. Entonces estuvo buena en lapsos del partido, sí, un poquito muy tranquila, no sin mucho peligro, pero después ya cuando cayó el gol de Paulinho, fue que Tigres quiso hacer algo, pero ya bien parada la defensa de Toluca, ya bien parada la media cancha, sabiendo controlar el balón. Fue que maniataron ya, fíjate, este muchacho que maniató Ángel Correa, el campeón del mundo, no lo dejó hacer nada, otro también Guiñac, que no pudo hacer nada, Nico Ibáñez cuando entró tampoco, el Diego Lainez, que desesperó, cuando entró Aquino también lo mismo, ¿no? La experiencia que tenían estos viejos, pues no la pudieron contra los de juventud que tenía Toluca, y bien cimentada, ¿no? No, la verdad, yo lo decía, ¿no, Pedro? Entiendo, Tigres perdió, pero creo que Tigres dio un partido muy bueno. Llevar a Toluca a los penales no es cualquier cosa, un Toluca que viene siendo el mejor equipo en año calendario,
para mí Tigres hizo un gran partido, no le termina por alcanzar, pero me parece que hizo un gran partido en esta final. Sí, de hecho, por ejemplo, hay que decirlo, justo campeón obviamente porque quedó en primer lugar, para mí fue el equipo constante durante todo el año, el que mejor fútbol desplegó en toda la temporada y que lo demostró también en liguilla y sobre todo que hizo valer la localía. Todos sus partidos de local lo hizo valer. Yo también aposté, a mí pónganle la cara de payaso, yo lo admito. Yo dije que los dos partidos, los dos partidos, pero yo creo que también hubo, o sea, de repente que no se habla de algunas circunstancias. Por ejemplo, perdón, fallas técnicas. El arbitraje para mí sí dejó mucho que desear, sobre todo porque en una final sí es algo muy decisivo. Creo que le faltó un poquito de jerarquía al árbitro, por ejemplo, cuando se le encaró Guiñac. O sea, mínimo era una amarilla, ¿no creen? Pero también... No, pero Gignac es un protegido, Pedro, no nomás de este árbitro. O sea, lleva años siendo el protegido de la liga. Y, o sea, tiene un árbitro que no me importa quién seas, toma la amarilla para demostrar un poquito de imposición. Todos los jugadores hacían lo que querían, técnicos, estaban fuera del área técnica. Entonces, y no quiere el resultado, pero para mí era roja sobre Paulinho. Ahorita vamos a revisar la jugada. Porque, pues, y eso de lo platicado, decía, estadísticas que dio y dos rojas. Entonces ahí dices, bueno, la liga te está diciendo que obviamente el espectáculo, pero para mí cambia y para mí sí es roja. Ahorita si quieren lo revisamos, pero para mí es una roja. El juego. Para mí, penales, yo fue el por de cómo lo ahí en esa instancia y de 12 penales para 1. Y lo más importante que hay que destacar, Toluca, porque por ejemplo la banca que tiene Tigres, los 5 jugadores llegaban jugadores parece que estaba creo que tiene problemas técnicos, ¿no? Sí, tiene problemas con el audio. A ver si recuperamos ahorita, Pedro. Hay que arregle lo de su audio, pero sí, bien comentaba, hay polémicas, se tiran 24 penales, me parece que son 24 penales lo que se fallaron bastantes, es sorprendente, dice Toluca robando, dice David, no, bueno, y por eso no lo van a decir, pues es con lo que hablamos ahorita, hasta Martinolo lo dijo, ustedes diciendo que no, bueno, llegas tarde, bravo Luis Peguero, tenían su fiesta, la Bombonera debería ser vetada, yo no entiendo por qué debería ser vetada, y nada, roja clarísima, yo concuerdo, para mí sí era roja, nadie está diciendo que no, y tienen que haber expulsado a los dos del Toluca, sí, uno por doble amarilla, que era Pereira, y me parece una roja directa para Paulinho, que ahorita la vamos a ver, dice la que era para el portero de Toluca, no, los penales adelantó, se tenía que repetir y tampoco se hizo nada. Yo no vi que se adelantara, ¿eh? No, yo tampoco. Para yo mí... sí vi las repeticiones, ninguna vez se adelantó. O sea, súper bien. Sí, sí, bien. Y o sea, también cabe mencionar eso, ¿no? O sea, ya lo habló el turco, pero sí te sorprende, ¿no? De repente Hugo comete un error en la final de ida y Mohamed hace cambios importantes, sobre todo en el portero, ¿no? Que para muchos es evidenciar. ¿Qué piensan ustedes? Mira, para mí sí exhibes al futbolista, eso es obvio, pero cuando te terminan saliendo las cosas, pues ¿qué le puedes decir al entrenador? O sea, si le hubiera salido mal, la crítica hubiera sido para Mohamed, pero al final de cuentas, pues le termina saliendo, pero
que fue exhibido Hugo González, pues yo creo que sí, pero Bueno, la decisión pues, es mira, del técnico. yo creo que como todo, ¿no? Cuando haces cambios siempre haces cambios para bien. Si te salen bien y si te salen bien te aplauden, si te salen mal te critican, ¿no? Yo por ahí escuché que supuestamente, no sé qué tan cierto sea, que Hugo González habló con el Turco y le dijo que él no se sentía por ese error que había cometido como con confianza para el partido final, ¿no? En otras dicen que el Turco pues son cábalas que él hace, ¿no? Que al fin y al cabo quienes son los únicos que saben son ellos. Nosotros podemos decir y especular ciertas cosas, pero igual eso pasó en un mundial. Hay que acordarse que cuando Costa Rica se fue a los penales con Holanda, el mismo entrenador cambió de portero para los penales. Sí, cambió a Silicen, sí. Y le salió. Entonces, yo creo que en eso, pues solamente digo, yo fui entrenador de niños, también yo hacía ciertas cosas, yo tenía jugadores, tenía niños que los podía cambiar de posición dependiendo el momento o el partido en que llevábamos, ¿no? Digo, no es lo mismo el profesionalismo que el amateur, ¿no? Pero al fin y al cabo es fútbol, ¿no? El lenguaje del fútbol es el mismo. A mí cuando oigo que escuchen es voz autorizada porque jugó fútbol, digo, bueno, aunque fuimos amateurs, también tenemos voz autorizada porque sabemos y conocemos el deporte, ¿no? Más lo que yo quisiera hablar de astronautas cuando no lo fui, ¿no? Pero yo digo que ahí, el Turco Mohamed ya se la sabe, por algo es pentacampeón. Es un viejo lobo de mar. Sí, sí. Entonces yo creo que, como decía la semana pasada, le está ganando ya el título de Rey Midas a Víctor Manuel Bucetich. Entonces ya vimos que el primer bicampeón fue Hugo Sánchez con Pumas, después fue Gustavo Matosas con León, después fue Diego Coca con Atlas, ahora vino André Jardiné con el América y ahora el Turco Mohamed con Toluca es bicampeón. Pero lo que estaba viendo también es que lo curioso, y los datos lo comenté hoy en la radio, de que cuando el Turco Mohamed hizo campeón a Xolos en el 2012 tenía como jugador en el campo a Fernando Arce. Hoy que hace campeón al Toluca, tienen el campo a Fernando Arce, el hijo de Fernando Arce. O sea, las cosas y las coincidencias de la vida, ¿no? El defensor también, Romero, creo que es de nombre mexicano, que fue bicampeón con Atlas, ahora es bicampeón con Toluca. Barbosa. Y fíjate quién lo tuvo en Dorados de Sinaloa, a Diego Armando Maradona. Entonces, imagínate lo rescató. Imagínate. Sí, imagínate, son cosas, es lo bonito del fútbol. Cuando vemos el fútbol con cosas como esas, por eso nos apasionamos y amamos el fútbol, pero cuando llegan los de pantalón largo a ensuciar la cancha, a ensuciar el deporte, es cuando queremos aventar la toalla, ¿no? Pero cuando lo vivimos de una manera así, que se puede hablar, que se puede discutir, que se puede compartir, yo creo que es de los deportes, o al menos el deporte mejor que hay en el mundo, ¿no? Bueno, en lo personal, y es el más popular, es el que más me gusta, y al final de cuentas creo que también genera mucha pasión, y sobre todo en el fútbol mexicano, ¿no? Que siento que somos muy polémicos, siento que muchas veces buscamos cosas en donde no lo hay, pero ahí estamos opinando y viendo fútbol, y eso es lo bonito aquí en el fútbol mexicano. Y bueno, Peguero, hoy sí me parece que aparece Paulinho, ¿no? Porque tiene 3 torneos en México, hay que ser sinceros, los 2 primeros no apareció en liguilla, hoy me parece que jugó una liguilla espectacular, Paulinho, que hizo gol, me parece que hasta cuartos, en semis y en final, o sea, en las 3 fases hace gol Peguero, y hay que aplaudirle a Paulinho. Para eso lo trajeron, fue tricampeón de goleo y ahora responde en liguilla, ¿no? Es que son las cosas que a veces no comprendes, ¿no? Que durante todo el torneo hiciste goles de una mil maneras, fuiste campeón goleador y que de pronto en la liguilla te desapareces. Cosa que no le pasaba a André Pierguiñal, cosa que no le pasaba a Saturnino Cardoso con el Toluca, que era donde se destapaba en las liguillas, ¿no? Por ahí a Santos sufrió las consecuencias, o el de José Saturnino Cardoso, donde por ahí iban perdiendo en el global 4-6, después le dieron la remontada, pero ahora sí apareció en los momentos claves, y más que nada en este segundo partido, en el de vuelta, donde ese gol que mete, pues les dio la esperanza y les abrió la puerta para defender ese marcador, y de ahí lo que saliera, ¿no? Entonces, el ir perdiendo 2-0 en casa, de aquí ya no valía el gol de visitante,
pero yo siento que el gol del Niño fue el que les dio más empuje. Digo, tal vez si no porque por ahí otra acción de gol, después del gol de del Niño, pues no se vio tan clara, ¿no? Entonces, lo bueno que en el segundo tiempo Paulinho apareció, volvió a meter el gol igual que en el primer partido, y yo siento que los goleadores así son, ¿no? Te enrachas y anotas goles hasta con los ojos cerrados. Y cuando no entra, pues nada más, aunque estés enfrente del arco, hay que decirle al Chicharito, o hablar de Chicharito, ¿no? Que ni porque esté enfrente del arco. Pero sí, bueno, apareció. Y digo, imagínate, Toluca, como bien lo decías ahorita, Pedro, que un digno campeón, porque en los 2 torneos, líder, super líder, cerró en casa, tienen al campeón goleador y son campeones, son bicampeones y con la mejor defensiva. Sí, no, claro, o sea, impresionante el año calendario, no el año futbolístico, sino el año calendario por parte del Toluca que gana. ¿Y no les tocará el millón de dólares que como el que le tocó al América? Digo, porque ya no se ha escuchado, ¿no? No, tiene que este torneo que viene hacer igual buenos puntos más sumados los de este torneo que pasó para que le den ese milloncito. Recuerda que es en año calendario. En año futbolístico, de agosto a mayo. Cruz Azul se lo llevó ahora el torneo pasado, ¿no? Sí, fue Cruz Azul. Veremos qué tantos puntos hace Toluca en este torneo que viene y por qué no puede llevarse ese torneo. Ahora, Pedro, ya que estás aquí regresando con nosotros, ¿qué equipazo tiene el Toluca? Yo lo hablaba, o sea, la media cancha del Toluca, Nico Castro, Franco Romero, Marcel Ruiz, los 3 son cracks. Después metes de enganche al Canelo Angulo, después está Paulinho como centro delantero, a lo mejor en este partido no estuvo, pero en otros partidos Robert Morales, Barbosa es un excelente lateral como Gallardo de selección, tienes a centrales como Pereira, ¿no? Que termina haciendo bien las cosas, López, entonces Santiago Simón, el otro lateral, o sea, me parece un equipo que juega nota y con un técnico, porque con Paiva ganaban, jugaban bien, con Nacho también, pero les hacía falta el viejo lobo de mar, el colmillo, el hombre que sabe ganar este tipo de partidos, que era el Turco Mohamed, ¿no? Sí, para mí se lo llevó de calle, Cris. Bien lo mencionaba, bueno, lo platicábamos el podcast pasado acerca de qué tanto iban a influir los técnicos, ¿no? Pizarro, que podría bien fácil jugar porque conoce el vestidor. Todos sabíamos que Tigres tenía mejor vestidor, pero yo creo que en términos generales Toluca tiene un mejor plantel, técnico y directiva, porque la directiva también está metidísima. Yo creo que la afición también cuenta mucho. Yo recuerdo hace unos años y la eterna polémica, ¿no? De si Toluca ya puede pertenecer a ese sector de los 4 grandes, que ahora se puede llamar el quinto elemento también. Pero realmente, si te diste cuenta, estaba súper conectada la afición y que hay que mencionarlo, ¿no? O sea, para mí también hubo estos detallitos que a mí no me gustan. Y por más que Guiñac haya provocado, por más que Guiñac haya dicho, o en el terreno de juego, el encara que tuvo con el árbitro y todo, yo creo que queda muy mal la afición de Toluca, primero que nada, con esos. Híjole, Guiñac, bueno, será que a mí no me gustó. No me gustó la agresión que le dieron, ¿sí vieron? Sí. Sí, es lo que mencionaba del que por la cercanía que está las butacas del equipo hacia las gradas, ¿no? Por ahí que simplemente los protege el puro techo de los asientos y fue donde esta persona le aventó una banderilla, ¿no? Sí, pero es que no solamente le aventó, le pegó, o sea, literalmente sí. le pegó y este tipo de situaciones para mí no me gustan porque no va a pasar nada. En el fútbol mexicano, desgraciadamente, no pasa nada. Para mí sí tendrían que haber unas medidas más drásticas, sobre todo a lo mejor tomar en cuenta ahí en las bancas, ¿no? Sobre todo para los rivales, cuidar, aunque no es de tu equipo ni nada. Ese tipo de situaciones, haciendo una comparativa también con lo que pasó con el Vasco Aguirre, que le aventaron el botellazo, recuerdan también que lo abrió. Uy, sí, cierto. O sea, independientemente de todo. En Honduras, ¿no? En Honduras, en Tegucigalpa. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me enfureció, independientemente de que México haya hecho un muy mal papel, dices, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, ese tipo de agresiones no van. O sea, porque manchas el fútbol mexicano, manchas el buen partido que está haciendo tu equipo.
por unos pseudoaficionados que para mí, si se vieron en la televisión y se captaron con cámaras, se tiene que haber un castigo ejemplar. Pasando al otro término, Toluca tiene un cuadro que se conoce, que juegan bien y que tienen tiempo jugando bien. Entonces, el medio campo, para mí, alguien que no mencionan mucho, es Castro. Porque para mí, Castro se llevó a todo el Toluca, lo Qué arrastró. jugador, qué Qué jugador. Y vino este jugadorazo. torneo, Pedro. Vino, se Sí, 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 adaptó, sí. vino este torneo y la rompió, Sí, no, y yo al principio decía, ¿quién es el 8? ¿Quién es ese 8? No, hombre, qué pedazo de crack. O sea, se nota cuando él no está en la cancha. Castro para mí le dio un toque muy esencial y espontaneidad ahí en el medio campo, junto con Marcel Ruiz, que para mí Marcel tiene que ser titular en la selección, ¿no? Por todo lo que está haciendo en Toluca, independientemente de cómo están los demás jugadores de Charlie Rodríguez en esas posiciones, Edson, el medio campo, yo soy de una idea. Si tú estás en tu prime en este momento, falta un torneo. Es que es un año lo de Marcel, que está en su prime. O sea, hoy Sí, sí, sí. es de los, no sé si el mejor, pero de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano. O sea, para ser bicampeón, quiere decir que un año, calendario de enero a diciembre, has estado en un gran nivel. No, y y es lo que se Castro hizo hace. como quiso al Monterrey, ¿eh? El partido contra Monterrey también Castro hizo por el lateral lo que quiso. No, sí, No, Toluca, claro. Toluca, yo creo que se lo llevó, nada más para terminar este análisis que yo lo veo de la final, se lo llevó de calle el Turco Mohamed. En el partido de ida me parece que salió con una línea de 5 y cambió a 4 y cambió el portero, cosa que mejoró, cosa que le hizo, dijo, estamos en mi cancha, vamos con 4 para ser más ofensivos, porque sabían que a Tigres se le tenía que atacar, obviamente no solamente porque necesitaban el gol, pero lo podía haber inclusive finiquitado. Entonces lo arrinconó, le jugó muy bien, Tigres se plantó también muy bien. Insisto, sí hay para mí una roja que ahorita quisiera platicar porque a mí me gusta, no la polémica, sino Claro, porque eso sí pudo haber cambiado el partido. Pero en sí, en términos generales, también mencionar que Alexis Vega jugó infiltrado, él lo mencionó. Desgraciadamente hay varias liguillas que ha jugado infiltrado y pues es un ejemplo para el amor que se tiene por la camiseta de alguien que te dio una segunda oportunidad, aunque a lo mejor no es que no lo merecieras. Recordemos las indisciplinas que él tuvo en Chivas, que inclusive estuvo dispuesto a bajarse la mitad de su salario para quedarse. Él no se quería salir, eso lo ha dicho él mismo, él no quería salir. Bueno, Toluca le brindó una segunda oportunidad porque lo fueron a buscar hasta su casa. Entonces, eso fue lo que a él le llamó la atención. Dijo, bueno, me está dando una segunda oportunidad, la voy a aprovechar y vaya forma de aprovecharlo, ¿no? Siendo Sí, la figura en los aquí dice penales. comentarios el buen Jaime Monje. Claro, claro. Puras mamadas de CR7 en Rápidos y Furiosos. Vamos, si no lo pude ver en marzo, pues te perdí a verlo en el cine, güey. No alcancé boletos, perdí a verlo en el cine, ¿no? Con Toretto y los demás. Manny Nowhere, Valencia, que le mandamos un saludo. Me parece que es aficionado al Toluca ahí por su foto de perfil. Dice: un técnico está para eso, para decir, para hacer arreglos, cambios, en fin, tomar decisiones en pro de que las cosas salgan mejor de lo que se puede. Eso no debería estar a discusión. La ida la jugó con Hugo y la vuelta con Luis, nomás faltó Paco. No te creas, fue decisión del turco y debe respetarse. Concuerdo, es el entrenador, es el entrenador y le funcionó. Al final de cuentas es bicampeón. Pues, ¿qué le podemos decir al turco con las decisiones? Dice, eso tampoco está en discusión, Pedro. Los títulos hoy por hoy están hablando y el Toluca está al lado del Guadalajara. Eso de los 4 grandes visto por su número de seguidores. Yo creo que el único pero que tendría el Toluca es la afición, ¿no? En cuanto a ser un equipo más de convocatoria nacional. No, nada más el Toluca, para ponerlo entre los 4 Tigres, grandes. Monterrey, Tigres, Pachuca, que han estado ganando títulos últimamente, que son los que ganan. Digo, lo están ganando a base de que traen buenos jugadores, que traen comprando buenos extranjeros y mantienen esa base, ¿no? Digo, yo no me voy a meter en esta polémica que para ser grande hay que tener también la afición. Digo, ya lo sabemos, no voy a repetir una cosa, ¿no? Lo único que no me gusta es que pongan ahora a Toluca por encima de Chivas en la tabla del 16, 12, 12, porque si nos vamos como en la escuela por orden alfabético, pues la Che está primero que la T. O la K, para contestar el comentario. No, la G está primero que la T, ¿no? Si nos vamos a orden alfabético. También aplica en G y en G, aplica. Yo creo que ese es uno, por eso yo lo destapé y es algo un poquito delicado, sobre todo para los aficionados del Toluca,
y no solamente se respeta, ¿no? Porque sí han sido muy ganadores en torneos cortos. Hubo una racha en aquel Toluca de los 2000, 10, pero 12 se años apagó. quedaste sin ganar. Sí, claro, pero se apagó y eso creo que lo entra, que más bien no lo hace entrar en el grupo de los grandes, siendo que para mí, por ejemplo, antes que Toluca, independientemente de los títulos, porque sí ha sido un equipo ganador, sí, pero tampoco es un equipo que mueva tanto al país y al fútbol mexicano. Sí ha tenido Es un grandes equipo jugadores. que, Pedro, Toluca es un equipo que a cualquier aficionado le cae bien, o sea, no le molesta el Toluca. Creo que es un equipo que no tiene haters, Pero te voy a en mi decir una punto de cosa, vista. te voy a decir desde mi punto de vista el por qué yo no lo pondría. Bueno, o sea, sí, es un equipo muy ganador. Y ojo, esto es polémica, puede estar de acuerdo conmigo, puede estar no de acuerdo conmigo, a mí no me importa. Es mi punto de vista. Yo creo que lo que le falta a Toluca es un rival. Porque, por ejemplo, grandes los clásicos. O sea, inclusive yo pondría antes que al Toluca al Tigres. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, dime un rival del Toluca. Dime uno. ¿Cuál es el partido a morir? Pues no, O sea, realmente no pues tiene sería. clásicos. O sea, ese es para No, mí clásico ese no tiene. puntito que le faltaría. Ha sido ganador, sí, por supuesto, pero yo lo voy a poner así. No porque saques 10 en el examen vas a entrar en el círculo de los populares. Entonces, eso puede ser muy matadito, puede ser muy inteligente, pero este mundo es de los audaces. Ese es el clic que le falta al Toluca, sin de menos, bueno, obviamente sin menospreciar lo que ha logrado, lo que ha tenido. Toluca para mí es una cuna, sobre todo de centros delanteros, ¿no? No recuerdo un centro delantero mejor, tan constante como Paulinho en los 3 temporadas constantes, como Paulinho en esta ocasión, perdón, como Guiñac, pero Toluca también ha tenido a Paulinho, ha tenido a Cardoso, o sea, ha tenido grandes centros delanteros, ha tenido grandes jugadores, pero para mí le falta eso, un clásico que digas, este es el partido de Toluca, pero el partido de Toluca sigue siendo contra los 4 grandes, contra el Cruz Sí, Azul, contra el es que es América. eso. La diferencia, perdón, Peguero, es para Chivas, con todo respeto, Toluca es un buen partido, pero no es el partido. Para Chivas, hablando de Chivas, el partido es el América, es el Atlas. O sea, en términos así, para el partido del América es el Pumas, es el Cruz Azul y son las Chivas. Para el Tigres es el Monterrey. Entonces, desgraciadamente, a lo mejor todavía no hay esa rivalidad, ese clásico que él pueda competir. Obviamente está haciendo méritos por títulos, por supuesto que sí. Es de los más grandes y los más ganadores, está a la altura en títulos. Sí, es que es eso, ¿no? Bien lo acabas de decir ahorita. Por ejemplo, sabemos que la rivalidad de Pumas antes de Cruz Azul es América. La Sí, por supuesto. rivalidad de Cruz Azul antes de que Pumas es América. En Guadalajara, antes de la rivalidad de América es Atlas. Sí, Por claro. ejemplo, con equipos de media tabla para abajo tenemos que Querétaro y San Luis, ellos se pelean entre ellos. Que León es el rival o a vencer de Morelia por el Bajío y por el que se maneja, ¿no? Entonces, Toluca, pues ¿con quién tendría que pelear? Dices tú, pues con el Pachuca, pero Pachuca es de Ciudad Hidalgo o equipo hidalguense, ellos son del Estado de México. Entonces, por donde le busques, sí, tienen los 12 títulos bien ganados. Lastimosamente, en nuestro país nos vamos por los que generan más popularidad, lo que es América, Cruz Azul, Pumas y Chivas. Entonces, sí, por ahí dicen, aunque ganen 15, 20, 30 títulos, mientras la afición sea simplemente localista, pues no va a tener ese arrastre. Cuando Es Tigres hace un par de complicado. años cuando decía Tigres que iban a hacer la invasión a la República, pues en realidad, pues no, no, o sea, por ahí llenaron 2 que 3 estadios, pero aledaños, Pero pero San Luis. Sí, querer ¿saben esto, llenar por el ejemplo? estadio Akron, querer llenar el estadio Sí, Azteca, no, querer llenar olvídate. no, un amigo por ahí, aquí en Chicago, por ejemplo, jugó Chivas América un partido amistoso antes de la pandemia aquí en el Soldier Field, que tiene capacidad para 62,000 aficionados. El estadio estuvo a Sí, claro. reventar, estuvo lleno. Dice un amigo, no quiero ver un partido Monterrey Tigres aquí en Chicago, en el Soldier Field, a ver cuánta gente va. Viene No, León. ¿a quién llevaría a Toluca? O sea, si llevas a Toluca a Estados Unidos, ¿quién lo iría a ver? Obviamente mexicanos que le van a la América, que a la Chivas simplemente por tener un equipo mexicano cerca, pero siendo honestos, Mira, eh, Y ojo, el vino, próximo año Toluca compite en CONCACAF, ¿eh? O sea, va a ir por un título internacional. Eso es bueno para el Toluca. no, y mira, para tantos equipos. este año vino a jugar León contra Chivas aquí, a Chicago, en el estadio chico, que aquí tenemos 2 estadios y vamos a tener 3 estadios ya en un par de años más.
Pero El de estadio Chicago les digo, Fire, el de Osos y el sí, cuál más. el del Chicago. Bueno, mira, el Soldier Field, ahorita está jugando Chicago Fire y los Osos de Chicago, pero habían construido Ok. un estadio al otro lado de la ciudad, que es en la ciudad de Bridgeview, que lo hicieron precisamente para el Chicago Fire con 22,000 aficionados. Es el estadio que se ocupa ahora cuando vienen equipos mexicanos, utilizan ese estadio. Entonces, fue donde jugó América contra Chicago Fire hace 2 años para la Leagues Cup. Es donde jugó Puebla contra Chicago Fire. Entonces, este año trajeron a León en contra de Chivas, que lo han traído varias veces, y el estadio se llena, de 22,000 aficionados, pero León tiene la rivalidad de la Perla Tapatía con la Perla del Bajío. Eso es de siempre, pero Toluca una vez vino y pues sí, hubo aficionados. Digo, tenía un amigo que en paz descanse, uno de mis mejores amigos de Michoacán, que él era toluqueño. Y él falleció sin ver a su Toluca campeón, sin ser bicampeón, murió hace 2 años. Válgame. Pero lo mismo Tigres, a Tigres y Monterrey, llévalos a la frontera, a Laredo, por ahí, Texas, y es donde hay muchísimos aficionados regiomontanos. Pero tráelos más al centro del país, acá de Estados Unidos, tráelos más al norte y no te van a llenar ningún estadio. Sí, Lo yo mismo creo que Toluca. es una cuestión por regiones, ¿no? Por regiones. Aquí dice Manny que, bueno, te está dando con todo, mi querido Pedro, porque dice, ¿de qué hablas, Pedro? El poner un ejemplo como ese, tan solo por el hecho de que Tigres tenga una rivalidad con Monterrey. Ya lo dije la vez pasada, el asunto de los regios es una cuestión muy regionalista, concuerdo. Se sabe que hay dinero para invertir en jugadores ahí, pero la cuestión en número de aficionados, pues es algo irrelevante. La verdad es que no me agradaría que Toluca se vuelva muy mediático, como lo fue el bicampeonato de Pumas, que mucha gente se subió al barco, pero que no importa si Toluca es popular o no, al final de cuentas creo que le beneficia más al Toluca no ser mediático, como lo dice Manny, y ellos hacer su cuentas y hacer sus títulos y competir solo. O sea, me parece que entran en ese ejemplo, el Toluca. Si así fuese, Mira, entonces también Atlas debería ser un grande por tener rivalidad y clásico con Guadalajara, pero él tiene 3 títulos, es el problema. bueno, mira, por ejemplo, en España hay equipos, bueno, en España es una liga de 2,5. Real Madrid y Barcelona, y por ahí se mete Atlético El de Madrid. Atlético. Tuvieron que Pero muy pasar de vez en cuando. Tuvieron que pasar cerca de más de 25 años para que otro equipo ganara la liga. Era Real Madrid, Barcelona, por ahí fue cuando el Atlético de Madrid ganó el campeonato, no hace mucho, pero cerca de 25 años en que ellos eran los que ganaban. Entonces, para los aficionados del Toluca les importa un pepino, digo, perdón la palabra, si son populares en todo el país o no. Ellos lo que quieren es seguir cosechando campeonatos. Lo mismo Tigres, lo mismo Monterrey, Pachuca, lo mismo. Entonces, Pachuca... tuvimos equipos de época. Empezamos con el Necaxa, que fue el equipo de los 90. Después vino Pachuca, que fue el equipo de los 2000. Después Tigres, que fue del 2010 para acá. Por ahí quisieron hacer que el América era equipo de época porque ganó 3 campeonatos en un lapso de 2 años. O sea, equipos de época, Tigres, Pachuca, Necaxa, que durante esa década pues sí ganaron varios torneos, tanto nacionales como internacionales, cosa que el América no lo hizo, porque tiene un tricampeonato, pero ha quedado de ver en lo que es la CONCACAF, en la En Liga paréntesis, el campeonato, pero bueno. Exacto. Entonces, yo creo que para los equipos o para los aficionados de Monterrey, de Tigre, de Toluca, de Pachuca, no les importa si son populares en todo el país, a ellos lo que les importa es seguir logrando campeonatos y celebrarlo, y es válido. Yo quisiera que mi equipo Chivas ganara más. Y yo creo que en eso se tienen que enfocar, ¿no? Lejos de, yo soy más grande que tú, porque, por ejemplo, eso es lo que pasa. Por ejemplo, ahorita que decían, en el 2004, cuando consiguió el bicampeonato, por ejemplo, Pumas, muchos subieron al barco. Sí, de eso se trata. Con este bicampeonato muchos se van a subir al barco del Toluca y está bien. A mí me gusta cómo juega el Toluca. Soy un fiel reconocedor del buen fútbol porque nos gusta cómo juega el Toluca. Simplemente, por ejemplo, ese tipo de situaciones de cuando ya dicen, ya estamos más grande que Chivas porque en torneos cortos lo hemos logrado en menos tiempo y ese tipo de situaciones, yo creo que no hay comparación. No hay comparación porque la grandeza de un club no se puede medir solamente en títulos, se puede medir con muchísimas situaciones. Entonces, yo dije mi punto de vista, que por ejemplo, para el Toluca yo creo que todo el mundo es un buen partido, pero es un partido más, con todo respeto, es un partido más, es un buen partido, es el rival a vencer por cómo está jugando,
pero no es un partido No, que sí hoy creo que color. sí. No, hoy creo que enfrentar al Toluca sí te da pues algo más que eso, porque yo lo hablaba, ¿no? Hoy por lo que dices, hoy por el nivel y por lo que está mostrando Por Toluca, nivel ya después no futbolístico. sé qué pase. O sea, Pero, yo por creo que en el ejemplo, 2026 va a seguir siendo ese equipo porque viene de ser bicampeón y porque es un equipo que no lo dudes que vaya a ir por el tricampeonato. No sé si lo gane, pero puede ser candidato, ¿por qué no? no, y recordemos, ¿no? Hablando de que pueda participar por el tricampeonato, para mí sí puede pelearlo, lo puede pelear muy bien porque tiene una Claro. base de jugadores muy sólidas y creo que, por ejemplo, Y sin el gato Ortiz y Castro, esas cosas, pero bueno. sí, no, por supuesto. Pero, ay, te le voy a mandar un saludo a mi amigo Faitelson. No, no es cierto. No, pero fíjate, algo muy importante, el siguiente torneo va a ser un poquito raro, ¿no? Porque la liguilla, nada más que acabe de mencionarlo, un paréntesis, la siguiente liguilla se va a jugar sin seleccionados, obviamente, y da la curiosidad, así como dices, de la Liga de la Nada se sacó 3 partidos, la Liga de la Nada sacó que se pueden jugar con 9 extranjeros. La Eh, liguilla eh, pueden Sí, sí, alinear sí. 9 extranjeros y sin ¿Sabes seleccionados, qué? entonces, ¿qué onda? Aquí es donde me gustaría ver al América, ¿no? Que tanto se engrandece decir que tiene muchos Mexicano. seleccionados, tanto en la selección mexicana nacional, como en otras selecciones, como en Uruguay, como en Paraguay, como en Colombia, con Ecuador. Entonces, ¿con qué jugadores va a jugar? Con los equipos, con los jugadores de cantera. Entonces veremos si es cierto que es grande, ¿no? Porque siempre cuando dicen que la América tiene 106 años de grandeza, les digo, espérense, si los campeonatos oficiales empezaron en el 47 y de ahí para atrás no llevaban casi nada, y los últimos campeonatos los ganaron hace apenas de 3 4 años para acá. Entonces, digo, la grandeza, ¿desde cuándo para acá es? O sea, no son 106 años de La grandeza, grandeza, porque mira, la grandeza en el América es cuando les conviene, es una grandeza de conveniencia. Hay que ser, hay que ser sinceros, pero porque les tiras un sí, facto, les reclamas, o sea, ¿cómo puede ser grande? Espérate, ¿cómo puede ser grande un equipo que tiene más de 106, más de 100 años de historia y tenga 16 títulos? Es muy poquito para un equipo grande. Oh, espérate, de mi Y Chivas también vamos a más, andar hablando, ¿eh? y que de la no, no, mayoría no, los ganó no. en torneos cortos. Yo hablo del América porque, bueno, es el que más títulos tiene, pero al final de cuentas son muy pocos títulos. Por eso digo que en fútbol mexicano me cuesta decirle grande a los equipos por esa cuestión de los títulos, que son, o sea, Mira, 16, 12, tomando en cuenta complicado. los torneos cortos, obviamente Chivas no ha ganado muchos, dos si acaso en los últimos años, y sí ha sido un equipo que a lo mejor no ha despuntado en ese ámbito, pero Chivas sí tiene un tetracampeonato, por ejemplo, en torneos largos, y los torneos largos son los que te da de verdad esas posibilidades de ver quién fue el mejor equipo, año calendario, año, todo, ¿no? Como debería de ser en teoría. El fútbol lo que también, ahí hablamos mucho acerca de negocio, el play-in para mí también es algo que está pasaron los que tenían que pasar, de todos modos, para que le fijaban los primeros 8, solamente se está viendo el fin económico, el eliminar la liga de ascenso, el eliminar el descenso, para mí también está afectando muchísimo, y sobre todo para sacar chavales, ¿no? Porque también manejémoslo, ok, Toluca está jugando bien al fútbol, Tigres jugó muy bien al fútbol, pero ¿qué mexicano está saliendo para las ligas? ¿Cuántos jugadores tenemos ahorita en ligas europeas? Viene el Mundial, ¿quién está Muy jugando? Santi pocos. Jiménez. Santi Jiménez acaban de confirmarlo el técnico del Milán que va a ser operado. O sea, tiene 2 meses lesionado, tiene 2 meses que no juega, va a ser operado y hoy salió que hasta inclusive es duda para el Mundial. ¿Quién está jugando? Solamente Raúl Jiménez. Entonces, Y luego viene y constantemente. no mete goles. Sí, no, y Raúl Jiménez, por ejemplo, para mí tampoco no es un delantero que sea 100% confiable en ese aspecto. Confiable. Sí, claro, o sea, por ejemplo, volvamos a lo mismo. No tenemos jugadores ahorita en Europa que estén jugando en una liga top. O sea, no tenemos al Chucky Lozano cuando estaba en el Napoli, no tenemos al Chicharito cuando estaba en el Manchester haciendo grandes cosas, cuando estaba en el Leverkusen, cuando estaba en Sevilla. No tenemos a toda por ejemplo, a Andrés Guardado cuando estaba en el Betis. Vaya, no tenemos esa jerarquía ahorita de jugadores, por lo cual
vuelvo a lo mismo, si ahorita alguien está jugando bien, pues aprovecha el Prime. Faltan 6 meses, en 6 meses todo puede pasar. Hay jugadores que para mí se pueden subir al Pero barco. no, Pedro, pero están muy verdes. El caso de la hormiga, no, es que lo van a exhibir y qué tal si se equivoque, le vamos a pegar a los mexicanos. Por Dios, caray, metan a la hormiga a jugar si es el campeón de goleo, métanlo a jugar. Eso de que lo van a exhibir, pues dejen que el muchacho aprenda a recibir críticas. Mira, Mateo Chávez, se lo llevaron, joven. Claro. Y fíjate cómo está jugando. Ya es titular en AZ Almar, ¿eh? Es titular en AZ Almar. No, y aparte, Mateo Chávez, no sé si bueno, a mí me encanta más cómo juega, por ejemplo, que Gallardo, pero Gallardo es una vaca sagrada. Sí, claro. Es que Mateo Chávez, lo de Gallardo es que Gallardo era extremo y lo habilitaron como lateral, y Mateo Chávez siempre fue lateral, o sea, tienes la cuestión de saber marcar, o sea, de saber marcar naturalmente. No, y aparte, a mí me gusta más Mateo Chávez. No, a mí también me gusta más. Me gusta Gallardo también, pero creo que le veo mejores condiciones a Mateo. Es que Gallardo cumple, pero Mateo te da esa gallardía, ese ímpetu que te hace que los demás jugadores se conecten. Y creo que es más marcador Mateo, ¿no, Pedro? Creo que marca mejor Mateo que Gallardo. Por la juventud, por la velocidad que tiene y sobre todo por esa chispa dinámica que tiene, sobre todo para ir al frente, es más desequilibrante para mí que Gallardo, y a mí en lo particular me gusta más él como juega México. Entonces, para mí, por ejemplo, Mateo Chávez es un jugador que sí o sí tiene que jugar, pero sabemos que no va a jugar. Sabemos cómo funciona esto. Y entonces, desgraciadamente es ahí cuando dices, bueno, ¿qué prime vamos a aprovechar? O sea, Mateo Chávez está jugando bien, pero es también en selección no le dan esa oportunidad que necesita. Y desgraciadamente, por ejemplo, yo le decía también en Portal 17 MX, lo mencionaba. México tiene la peor racha en décadas de no ganar un solo partido. Lleva más de 6 partidos sin ganar. De local en casa el Mundial. Y ni siquiera se le ve algo sólido. Es más, yo creo que nunca habíamos sufrido tanto, no sé si ustedes recuerden, y ni siquiera en la portería. O sea, ni siquiera tenemos un portero que sea titular 100%, que para mí, por ejemplo, Malagón ya perdió la titularidad, no es porque tal Rangel sea de Chivas, pero realmente no tenemos ni siquiera el portero seguro, y cosa que, por ejemplo, en el pasado sí teníamos algo bien establecido. Yo creo que ni siquiera el Tala es seguro, o sea, yo ahorita no tengo ni un portero seguro, o sea, nadie. O sea, y de la nada. O sea, ni siquiera el técnico, o sea, el técnico está muy dudoso, que no sé por qué, de hecho, bueno, hay que mencionarlo, fue nominado en el premio de Best como mejor entrenador. No pero mira, no duden que si de pronto Fernando Tapia llega otra vez a la América, sea convocado a la selección, ¿eh? ¿Quién? Fernando Tapia, que era jugador de Tigres, de América. ¿no? El que está ahorita en Tigres, sí, me parece. Pero él era de América. A Fernando Tapia se le vio en un partido con el América, él ya estaba hasta en su casa, todavía estaba joven, y no tenían al portero titular, que era Memo, que estaba lesionado, no creo, estaba el segundo portero, entonces no había portero, Oscar Jiménez, y no había portero en banca, entonces tuvieron que llevarlo, estuvo en banca, no jugó, no creo que después lo prestaron, lo vendieron a Tigres y estaba haciendo bien las creo cosas. Que estuvo, antes de Tigres estuvo en Querétaro y ahí sí fue titular un torneo. Sí, y después lo compró o lo prestaron a Tigres, pero obvio, porque Nahuel estaba lastimado y estaba a palos portereando. Y él jugó unos partidos y lo hizo muy bien. Incluso también para la selección, la sub-23, creo que la habían llamado. Pero digo, ahorita la portería, mira, antes de que cometiera tantos errores Malagón, yo lo ponía, Malagón, Tapia, Altala y Carlos Acevedo. Eran los porteros. Ahorita ya dudas entre Malagón, pero ya pones igual a Altala Rangel, pones incluso Luis García también estaba, yo lo tenía contemplado cuando estaba con Pumas, que estaba haciendo bien las cosas, pero ahorita ya está Carlos Acevedo, y están 2-3 porteros que ya podemos estar pensando a futuro y ya olvidarnos de que Memo Ochoa tiene que estar en el Mundial, que porque está haciendo bien las cosas en Chipre, que porque lleva o sea, no dudes olvidarnos totalmente de... Pero es el Vasco, no lo dudes, que te lo lleve por homenajearlo. Llevó el conejo, ¿por qué no va a llevar Ochoa, no?
Sí, No, pero Creo por que ejemplo, no tenían equipo el conejo en ese pero entonces. aquí es algo distinto, ¿no? Yo recuerdo también que Ricardo Lavolpe, por ejemplo, llevó a Campos como tercer portero para manejarlo, por ¿sí su se tercer acuerdan? mundial, para su Pero tercer mundial. sí, 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 pero por ejemplo en ese momento era Osvaldo titular súper seguro. La diferencia es que aquí no tenemos un portero súper seguro. Entonces, realmente llevar ahorita a Memo Ochoa para su sexto mundial también a mí no me gustaría en lo particular. Pero imagínate, Y Pedro, creo que en el Cris, 2010, aunque pusieras al conejo, creo que decías, bueno, es el conejo, es mayor, pero no Es de su tengo dudas del confianza. conejo, No, porque y es el aparte conejo. imagínate, Y los mexicanos creíamos en el conejo también. y lo hizo muy pero bien. imagínense Sí, sí, sí. ahorita, cómo está la selección, ahorita cómo está la selección, vuelvan a llevar al mundial a este Jorge Sánchez, a Gallardo, que ahorita en la central está Van con, a con ir, van a el ir. con Ochoa en la Hablo por portería, eso. con 40, ya casi 41 años. ¿Tú crees que va a ser garantía Memo Ochoa en un mundial con la juventud y los equipos que hay ahorita, que todos sus equipos, todos los jugadores juegan en Europa, juegan en mejores equipos que los que nosotros tenemos? Después del mundial, México para un próximo mundial no va a tener jugadores jugando en Europa, Es lo porque que estamos ¿quién jugador? diciendo. Pero es ¿No? que también, mira, ¿No crees fíjate, que también? Pero bueno, yo te quiero preguntar, y Luis, creo que lo de Ochoa, lo de Márquez, lo de Campos, Ochoa. creo que somos muy nostálgicos, o sea, queremos agradecerle todo al futbolista de que no, que se retire en un mundial. ¿Por qué no se retira en un partido en el Azteca con Pues una es selección? que no viste lo Queremos que dijo Hugo Sánchez. a fuerzas que juegue el mundial y que se retire en el mundial y no, dejemos de nostalgia y hay que poner a los que están, ya agradecerles a los que Eso, estuvieron. Eso pásale el dato a Hugo Sánchez, que es el que dice que un Memo Ochoa se merece un sexto mundial y que se retire en un mundial. Digo, la ¿Pero por selección, digo que qué? ningún otro país Porque él está lo como para cumplirle quería. antojos. Porque Hugo Sánchez lo quería, porque Hugo Sánchez siempre se sintió y fue real, fue menospreciado ante la prensa mexicana, no fue bien tratado por los técnicos de la selección mexicana y en la selección mexicana desgraciadamente nunca dio lo que dio en el Real Madrid y porque a lo mejor él quiere para alguien más lo que él nunca vivió. Punto, las cosas como son. Sí, y aparte por Pues sí, algo, o yo sea, creo no, el interés tiene que se patas, decimos refleja por ahí, ahí, Hugo. pero No, yo siempre he dicho que pero aquí la viene No, lo claro, importante. claro. selección, yo Mira, siempre Peguero, he dicho que ay, la perdón. selección no está como para cumplir antojos ni de estar robados. La No, pero selección por tiene ejemplo kilos de también, errores. Pero también para, ahorita, pero para eso la están haciendo, Luis. O sea, para eso están haciendo la selección. Es una selección ¿Sí? llena de intereses comerciales, políticos, del compadre, de los primos, de los patrocinadores. Lamentablemente, no se está llevando a lo deportivo, se está llevando por los intereses que hay, El económico. por mira, quién te genera más dinero, por quién te genera más entradas. lo acabas de decir, por ejemplo, hoy en la mañana en Portal 17, en el programa que tuvimos, estuvo un invitado José Manuel Piñeiro, que es exfutbolista profesional que juega en El Salvador, juega en Brasil, a lo mejor no fue tan reconocido, pero ahorita está en el ámbito es representante de fútbol. Él en Ok. su agencia tiene, por ejemplo, a Gil Mora, que, bueno, obviamente compartiendo con la gente, está en 50-50, por ejemplo, casi casi con la gente de Haaland. Obviamente Gil Mora, él Ok, lo ok. tiene compartido. Pero, por ejemplo, también tiene a Obed Martínez. Y, por ejemplo, Obed es un jugador que ahorita está sobresaliendo en la Liga MLS. Obviamente tiene 20 años, tiene un futuro por Y va delante, a la pero aquí América, ¿eh? Va a la América, ojo. no, bueno, es que ese es el punto que se está tocando. Él nos platicaba, es que Obed no es que descarte, ¿no? Ir a un equipo mexicano. Obviamente lo ven como reemplazo, ¿no? De Fidalgo aquí en América y todo, pero como bien lo mencionaban ahorita, ¿cómo antepones lo económico ante lo deportivo? La agencia y el coacheo que se le está dando a Obed, por lo que nos platicaban, y es mi contacto fidedigno de que puedo decir que es verdad, es que se le está dando prioridad para ir a Europa, pero para Ah, voltear no, al que se va a fútbol. Europa. No, no, que se va a Sí, sí, sí. Europa. Pero por ejemplo, también, entonces, Chris, ¿qué haces cuando de repente tienes una oferta de Europa de un equipo? Porque nos mencionaba, sin decir nombres, que hay sondeos de equipos de media tabla para abajo ofreciendo Tiene, 4 millones no dijo cantidades, pero por decir, te ofrecen 4 millones de dólares por un chico para irte a Europa y de repente llega el América y te ofrece 12. Llega Tigres y te ofrece 14. Entonces es ahí cuando dices, bueno, tú como el área comercial,
dices, bueno, o sea, a mí me conviene tomar ese lado, pero al Sí, pues, menos claro. lo que se tiene que hacer es lo que hace Argentina, lo que hace Brasil, lo que hace Uruguay. ¿A cuánto Todo, venden todo, sus todo jugadores? Sudamérica. Sí, por supuesto, o sea, los sudamericanos por necesidad, ¿no? Por ejemplo, Keylor Navas también que llegó aquí al fútbol mexicano también fue porque no le pagaban. Y no estaba en un equipo chico, estaba en Newell's que no le pagaban 2 meses ¿Ya? y de repente te habla México y en México hay ciertos tipos de libertades, tanto deportivas como por ejemplo económicas, que dices, bueno, es irrechazable una oferta de fútbol mexicano, sin dudarlo se vino por las necesidades que está teniendo, pero lo que hace todo Sudamérica, vendes jugadores por 2, 3, 4, 6 millones de dólares y lo venden equipos, por ejemplo, como el Porto, como el AZ Alkmaar, como Menos, el o hasta PSV. menos. Sí, por supuesto, 2 millones. Por ejemplo, lo vende un equipo como el Porto, ¿no? Que es un experto, compra por 2, 4, 6, 8, 10 millones y Y los los vendes vende bien 30, caros. 40. 30, 40, No, 100. son esos equipos, ¿no? Porto, Ajax, PSV, o sea, lo que es Liga Portuguesa, Liga de Eredivisie, Holanda. que es la, o sea, me parece que para eso son esos equipos, ellos mismos saben y saben que su mercado es eso, compro un futbolista muy barato, se lo vendo caro a equipos importantes de Europa, porque saben que se los van a comprar, entonces ¿Y es el por qué lo negocio de vas a ellos, pulir? y no tanto que brillar en Champions, bueno, si brillan en Champions ya es un plus, pero no se enfocan tanto en ganar cuestiones europeas, sino de formar a esos futbolistas y ser el mercado. Algo parecido a lo que hace Necaxa, yo lo veo en el fútbol Sí, mexicano, algo así Necaxa hace sí era. Necaxa. Sí, Que le vale un Necaxa sí era. cacahuate si es campeón, pero le ha vendido jugadores a quien en el Pero fútbol fútbol mexicano. mexicano Pero, y lo que hacía Santos también. claro, Bueno, Santos Santos le y vendía a Atlas. los jugadores a la Y Santos al América. América. Y Santos también. Ahí en Santos Y no. Tijuana también. Pero, por Pero ejemplo, bueno, Sí. en el caso de Gil, imagínate que se fuera Gil, por ejemplo, ahorita al América, al Monterrey, al Tigres. No, ahí que se va a queda. Europa, que se vaya a Se Europa. queda en el si Gil Mora lo compra Tigres, América o Monterrey, se queda en el fútbol mexicano. Mira, voy a Porque tirar un Monterrey y facto, Tigres dependen en Peguero, Europa. que a lo ¿Qué mejor mucha pasó? gente no va a estar de acuerdo, pero creo que es mejor ser banca en un equipo europeo que ser titular en un equipo de Liga MX. No, Te da y Sí. más. aparte, ¿a quién le aprendes? ¿Con qué jugadores te estás codeándote? ¿Con quién estás entrenando? ¿Quién te está dando un coacheo? Mira, por ejemplo, suena muy tonto. Y es un caso a lo mejor un poquito, ¿cómo te diré? Que lo mencione, a lo mejor te dijeras tu voy de un facto que muchos me van a odiar. El Chicharito no jugó nada bien. El Chicharito voló el penalti. Yo no tengo nada que recriminarle y lo sigo diciendo. O sea, independientemente él tuvo el valor para cobrarlo, ya no voy a hablar de ese tema porque todavía me duele que haya sido él, pero tuvo los pantalones para hacerlo. Pero él hizo más ahorita en Chivas, en la banca. Pero no me refiero por no jugar, me refiero por cómo alentaba a los jugadores. Por ejemplo, la hormiga, él lo ¿Tú crees que mencionó no le y aprendió la salió. hormiga a él? Sí, y aparte de todo, era su ídolo, y aparte de todo, vio los videos de motivación, cómo estaba con la hormiga, estaba llorando a través de su lesión, y el Chicharito le estaba alentando ahí, agarrándole la mano y decirle, tú puedes, cabrón, eres un chingón, lo vas a lograr, eres el mejor. O sea, él ayudó en gran parte que también fue parte del proceso más bien de que la hormiga también pudiera coronarse como Sí. campeón de goleo. Entonces, Oye, ese tipo de sí, situaciones que el Chicharo, ¿dónde lo aprendió? En Europa. Entonces, sí. el que un jugador para mí se vaya a Europa es algo muy bueno, pero por ejemplo, muchos dicen, es que adelantó su proceso. Por ejemplo, el caso de Lainez. Fue a calentar banca y se regresó. Pues es que, ¿por qué Pero se regresa? Lainez fue un tema de decisión, porque si hubiera elegido mejor al Ajax que al Betis, yo creo que la carrera de Lainez hubiera sido diferente, Pero, por en mi ejemplo, en el punto de Betis Sí. vista. también tenía el arropo de Andrés Guardado. Por eso es que te digo, se Ah, regresó no, muy claro, pronto. El caso de claro. JJ Macías es diferente porque también sus lesiones Ah, nunca le no, han permitido avanzar. O sea, es un no, jugador de No, él cristal. es de ese es cristal. Oye, imagínate, sí, ahorita que sí. es tú que tú no recriminas al Chicharito por haber fallado el penal, digo, yo tampoco. Imagínate, yo hubiera ido a colgar al Flamingo Medina por haber fallado en la final contra Pumas, ese que todavía lo andan buscando, pensó que estaba jugando fútbol americano. Entonces, ¿te imaginas? Lo de Chicharito era para el pase, tal vez a semifinales. Digo, todavía faltaba que lo hubiera metido y que hubiera terminado así el partido. Pero no, o sea, tampoco le deseamos nada. Pero para el Chicharo no es eso, o sea, para el Chicharo era más presión enfrentar en una final de Champions al mejor Barcelona en la historia, Sí, eso es presión, aquí fallar un penal, os entiendo lo que te generaba pasar a imagínate la que semifinal,
presión las que vivía allá con Ferguson. No es lo mismo que te cague Ferguson a que te cague Milito, con todo respeto. No, y ahorita es que ¿sabes qué es lo que da coraje? No porque yo sea hincha del Chivas, ¿sabes lo que me da coraje? Todo el hate que le dan al Chicharito, que haya personas que digan, pues son de mala leche. un don nadie, no hizo nada, se las me reír. Papá, ya quisiera alguien tener la mitad de la carrera que tuvo Chicharito. O sea, hay jugadores, por ejemplo, vamos a poner el caso y vamos a decir las cosas como son. Raúl Jiménez brilla, va a tener más gol. ¿Cuántos títulos tiene en Europa? No, deja tú cuántos goles tiene en un mundial. Nomás con Portugal. Sea, el Chícharo, perdón, una temporada en el Madrid anotó 9 goles. Tú dices, ¡ay! Está bien, pero el gol más recordado de Chicharito que va a recordar es el Atlético de Madrid. Eliminando al Atlético de Madrid. Yo ese día, Pedro, estaba chille. Yo no sé, me ganó el sentimiento, o sea, porque yo soy madridista y porque vi al Chicharo anotar, yo estaba chille, ¿sabes? No, y más que nada porque el Atlético de Madrid ya traía de hijo al Real Madrid. No, y aparte, el momento que se dio, el Gato Benzema estaba lesionado, yo también lo recuerdo perfectamente, lo vi en vivo, o sea, yo también soy madridista, mira, soy madridista desde la cuna, y desde que me enteré que el Chicho iba al Madrid, para mí sí fue algo impresionante, porque nadie se lo esperaba. Gracias a Peña Nieto, pero aún así, qué bueno, Pero, por ejemplo, ¿recuerdas? Nadie se esperaba que el Chícharo pueda llegar al Real Madrid, llegó por las lesiones, y esa vez que estaba lesionado y que no pudo jugar Benzema, que dijo, el Chícharo va a titular, y ya había fallado 2, dices, no mames, y de repente, ¿quién quisiera anotar? Dime quién puede tener la dicha de decir, anoté el gol que eliminó al Atlético de Madrid. Y deja tú, y la asistencia, ¿quién se la dio? A pase, y aparte fue una jugada impresionante entre una pared entre James y Ronaldo, y a pase de Ronaldo, y que llegara, imagínate nada más, ¿quiénes te llegaron a felicitar, a abrazarte, a llorar? Sergio Ramos, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Cristiano Ronaldo, no hombre, o sea, ¿quién quiere tener? Pero deja tú, Lo Ancelotti, el entrenador, uno de los mejores de la historia. O sea. Sí, y esas son las cosas, ¿no? Que sí, en México, que dicen que ya Chicharito llegó para hacer un más en el cementerio de elefantes, que porque Chicharito ya no hizo nada, pero como tú lo dices, lo que hizo Chicharito con el Bayern Leverkusen, lo que hizo con el Manchester United, lo que hizo con el Real Madrid, los campeonatos, dicen, que la mayor parte se la jugó en la banca, pero cuando entraba metía goles. Ya quisiera cualquier jugador mexicano delantero ahorita, hablando, dices tú, por ejemplo, de Henry Martin, que es tricampeón, pero nunca va a saborear las mieles de haber jugado en Europa. Henry Martin. ¿Quién? Sí, no sé. Por ejemplo, que por ahí dicen que Álvaro Fidalgo, que jugador del Real Madrid, era jugador del Castilla, nunca jugó como en el meme, ¿no? Que dice Sergio Ramos, fue un honor haberme topado a James y Chicharito. Ándale. Y Sergio, y creo que Keylor, y luego que pone abajo Álvaro Fidalgo, falté yo, bro, no, tú ni siquiera jugaste en el Madrid, saliste ahí, pero ni jugaste. No, sí, y por ejemplo, ven el Chiringuito, por ejemplo, hizo una encuesta. El programazo, el mejor programa deportivo de todo el mundo para mí, pero independientemente de todo, hicieron una encuesta a todos los aficionados y realmente les preguntaron, a todos los aficionados del Madrid, saliendo de Santiago Bernabéu, saludos para Fidalgo, de que está en México, del Real Madrid. ¿Quién es Fidalgo? Ningún madridista conoce a Fidalgo. Nadie lo conocía. Nomás denigrarle. Nomás Solari, ¿no? Que, bueno, dirigió al Castilla, Fidalgo, pero... Que Fidalgo para mí es un jugadorazo, Y que sí es un jugador, es un crack. Y que sí le ayudaría a México. Pero es un crack para Liga. Pero es un crack para Liga MX. No es un crack para nivel. Pero también manejémoslo así. Sabemos que todos los mundiales tienen que haber un naturalizado. Para mí es como una inclusión. Es como ya hablar en temas de inclusión, siempre tiene que haber inclusión en las películas, y aunque sean de Disney, vamos a hablar de inclusión, del racismo, de este tipo de situaciones. Siempre en todos los mundiales hay al menos un naturalizado. Y no creo que no vaya a ser la excepción. Llámese Berterame, llámese Fidalgo, llámese quien se llame, van a llevar un naturalizado. Eso lo sabemos así de cajón, de libretita. Eso sí. Pero bueno, amigos, vamos a pasar ahora de nueva cuenta el tema de Toluca, porque mira, hay algo que sí quiero hablar, No encontré. No encontré el video, bueno, no lo puedo poner, pero ahí está la roja, que para mí sí es roja, para Paulinho,
me parece que es a Joaquín, ¿no? El que le hace esa plancha y que termina, que no lo termina, ni siquiera una amarilla le sacan en esa jugada. Mi querido Pedro, ¿qué ves ahí? O sea, muchos dicen, no, ni siquiera era falta, ¿no? Muchos decían, pero caray, esa es roja de aquí en China. Es que, por ejemplo, es lo que yo te menciono, nadie habla de esa jugada porque el partido se fue a tiempos extras, por cierto, de los más aburridos, también. O sea, el primer tiempo extra, todo el mundo acalambrándose, todo el mundo tirándose. Es un partido, ese tiempo extra que se pudo haber eliminado. Ya deberían de quitar los tiempos extra, ¿no? Sí, para mí están dioki los tiempos extras. Penales directo, porque por ejemplo, sí hubo mucha, lo mencionaba Peguero, ¿no? Y también tú, que los jugadores ya estaban tirando, acalambrándose, entonces, haciendo tiempo, todo el mundo quería que Tigres ya quería llegar y lo que a Niagüe le gusta, hacer tiempo, ¿no? Lo que mejor hace. No. Entonces, para mí fue una pérdida de tiempo, pero ¿qué hubiera pasado si entre esos 30 minutos y lo que faltaba del partido, Toluca jugaba con 10? Sabemos que no existe, pero este tipo de jugadas sí te cambia el partido. Entonces, independientemente de las situaciones del VAR, de cuándo debe de entrar y cuándo no debe de entrar, para mí es roja. O sea, ¿y para qué está el VAR? Incluso le pasó a Tigres precisamente en la final contra América, cuando le expulsaron 2 jugadores a Tigres. El segundo fue Nahuel en una jugada que salió a tratar de parar al jugador del América. Entonces ahí se vio que Tigres, cuando le expulsaron, pues claudicó. Entonces aquí hubiera pasado lo mismo. O sea, Toluca con hubiera sido diferente, ¿eh? Hubiera sido diferente sí, la final. Con un expulsado y con el marcador en contra, pues Tigres hubiera alzado. Y con eso, sí, lo echa. Y con eso hubiera cumplido mi pronóstico, pero era roja. Para mí era roja clarísima. O sea, ni siquiera es de cajón. O sea, ni siquiera es de librita, ¿no? O sea, pues se supone que César Arturo. Se supone que César Arturo Ramos es el mejor árbitro y que se le pase algo así es muy grave, ¿no? Que un árbitro mundialista yo creo que mira, voy a decir algo, el VAR la vio, el árbitro la vio, pero no quiso sacar la roja, para no manchar la final. Esa es la respuesta. Por ejemplo, yo lo mencioné también cuando Guiñac encaró al árbitro. Si el árbitro en ese momento le saca una amarilla, Guiñac se le va más encima y le tuvo que ver. Pero si fuera fecha 1, a lo mejor lo echan. Es una final. Y creo que iban a criticar más al árbitro por echar a Guiñac que por hablando del partido en sí. Por otra cosa, que por el partido. O sea, iba a ser el tema. Independientemente de los colores. ¿Hay alguien que de verdad piense que esto no es roja? Para mí es roja. Peguero. Es que se han visto todo ese tipo de jugadas y siempre dijeron, no, ya cualquier plancha por la parte de atrás. Lo que a mí nunca me ha gustado es que digan que del tobillo para abajo es amarilla, del tobillo para arriba. Te puede fracturar el talón de Aquiles, te puede fracturar el tobillo con el pie plantado en el piso. Plancha es plancha aquí en China. Es que a ver, si te llegan manejemos intención. ¿Dónde está la pelota? Exacto. No más que nada, deja la intención, el ver todos los mosaicos de cómo fue la jugada, porque si te ponen jugada por jugada en cuadro, pues tú tal vez a lo mejor en un ángulo se ve que sí está en la pantorrilla, pero por otro ángulo se ve que ni lo toca, ¿no? Entonces, y la velocidad también de la jugada, pero a simple vista así, pues se ve que la plancha es a la pantorrilla de Joaquín por parte de Paulinho. Entonces sí, automáticamente tenía que haber sido, si no la vio el árbitro, pues el VAR tuvo que haberlo asistido y decir, pero no quisieron verla, no quisieron verla. ¿Qué fue eso más que nada? No quisieron manchar la final con expulsiones, porque Pereira era segunda amarilla, en ese jalón que hace, y era más segunda amarilla, tampoco le sacan la amarilla. Y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo, no, es que mira, hablar en títulos de bicampeonatos, se está manchando, porque la final pasada con Toluca pasó lo mismo y nadie habla de eso. Realmente no es para hablar más de Toluca. Pero pasa con el América, pasó con Atlas, o sea, es lo que les decía fuera del aire, pasó con Cruz Azul en un fuera de lugar, o sea, muchos, en todas las finales vas a encontrar una polémica, así sea del América, así sea de Toluca, es normal, tenemos que hablarlo, pues claro que tenemos que hablarlo. Claro, es parte de. ¿Qué caso? O sea, ¿qué seguirán en la Junta de Árbitros antes del partido? Se reunirán así de, muchachos, vamos a beneficiar el fútbol. Si hay una roja, pues mantengan un poquito la calma, no vamos a echar a los jugadores por el bien del partido. No mames, con todo respeto, es una falta que puede cambiar
todo el rumbo del partido. O sea, no me digan que esto no es roja, por el amor de Dios. Para mí sí, O sea, sí es roja. manejas intención, altura, todo. Bueno, Y y luego el no, balón no de digo donde por los colores, ¿eh? Yo lo vi como aficionado, se disfrutó como aficionado, como lo dije. A mí, por mí que se vayan No, a penales y y que se Toluca hayan es ido a digno. más. Y Toluca es digno campeón, independientemente de si es rojo o no es digno campeón, porque se lo ganó siendo el mejor equipo en el año, siendo líder. O sea, ya eso es un problema del árbitro, de no querer marcarla. Ya no es problema ni de Mohamed, ni del señor Valentín Díaz, ni del Toluca. No es problema del árbitro y del VAR que no quisieron marcarlo. O sea, hay que ser sinceros. Bueno, aquí tenemos comentarios, la gente está enojada. Dice Rícolos hablando mal de Fidalgo. No estamos hablando mal de Fidalgo, simplemente lo ponemos en la balanza. En España no lo armó y en México es un crack, no pasa nada, pero es un jugador que a mí me gusta mucho, Fidalgo. Villaluna, yo mencioné Villaluna, presencia, yo mencioné al menos que para mí sí ayudaría mucho a la selección en algunos partidos. Bueno, el caso de Fidalgo es lo mismo que Quiñones, ¿no? Que Colombia ni lo pelaron. Y en México fue bicampeón con Atlas, fue bicampeón con América, fue bicampeón con Tigres. O sea, Quiñones, o sea, tiene 6 títulos en su carrera siendo futbolista mexicano formado en México, pero es colombiano. Pero ni esos 6 trofeos que tiene, te digo, el bicampeonato, 2 campeones con Tigres, bicampeonato con Atlas, bicampeonato con América, ni eso le dio para que Colombia se fijara en él. Y está jugando en Arabia Saudita. Entonces, que dicen lo mismo que Fidalgo, puede llegar a Cruz Azul, pero bueno, ojalá no. Sí, está lo mismo Fidalgo, campeón con el América, es un buen jugador, no se le quita, pero también como en España no lo conocen, no lo pelan porque tienen jugadores en demasía que pueden cubrir bien su posición en la selección española. Sí, dice. O sea, bien lo dijiste, Chris, bien lo dijiste, son jugadores cracks para nuestra liga. Pero no para claro, y por eso bien. Si fuera un crack, no estaría en México, estaría jugando es que en otro nivel. desgraciadamente la Liga MX también está un poquito bajo a nivel porque ni el mejor Guiñac en el Prime le alcanzó, por ejemplo, para jugar bien en Francia. Después de haberse venido para acá para la Guiñac en Francia era un jugador más. Sí, claro, pero aquí es que, por ejemplo, a ver, recordemos, el Chelito Delgado, creo que la liga le quedaba corta. ¿Y allá? Sí, pero se fue a Lyon y olvídate, no jugó nada. Sí, tuvo que regresar al fútbol mexicano con Monterrey. Pero mira, Germán Camoranesi se fue a Italia, se nacionalizó italiano y ganó el Mundial. Sí, es cierto. Que bueno, ahí hay una imagen recordando cuando lo echan en esa semifinal ante el América. Dice, se han expulsado a Paulinho, Toluca no empata, concuerdo. Hubiera sido diferente. En esta final, como en la final pasada, pasó lo mismo, favoreciendo a Toluca en 2 expulsiones. Solo hablan de esa final. Recuerdo solo la de Alexis. ¿Y qué hay del penal que no le cobran al Toluca? ¿Cuál? No recuerdo. A ver si nos dice Manny cuál jugada, que no, ahorita no recuerdo una. César Rayamo no es malo, es malísimo, dice. Dice Alexis Vega hizo lo mismo en la final pasada y nadie habló de eso. Sí, es lo que te está diciendo, que la única que recuerdo, y creo que fue en la final de ida, no la vuelta. También dentro del área. Ándale. Sí, fue una falta con plancha ahí a los linderos del área. También se tuvo que abrir. Van 2 finales consecutivas que, por ejemplo, se favorece un bicampeonato. Pero lo decimos, no pasa nada. No, y no se denigra, yo sí lo digo. Y por ejemplo, a mí no me importa lo que digan. Ay, Pedro, ¿por qué de mí? No, yo digo lo que pienso. En contra y a favor inclusive de mi equipo. Pero cuando el fútbol se ve manchado, dices, bueno, ¿ganaste un bicampeonato limpio? No fue limpio. Por ejemplo, un caso muy, tú lo mencionaste hace ratito, hasta en las cosas internacionales, ¿no? El mejor Barcelona de toda la historia que jugó contra el Chicharito, ¿cierto o no? Fue la última Champions que ganó el Barcelona, ¿recuerdan? Y ganó el sextete. Dicen, Barcelona ganó 2015. El mejor Barcelona ganó el sextete. ¿Qué proeza? No, está manchada. Está manchada por el caso Negreira. En 2 años no le marcaron un penal, pagando más de 17.3 millones de euros al director. No, pero dicen que no existe eso. Y que, por ejemplo, lo mismo Real Madrid, espero no se ofendan. Espero no se ofendan ustedes los madridistas, que también el Real Madrid al Real Madrid lo han ayudado miles de veces, no pasa nada. Y no nomás en el local, también en la Champions. Pero no pagamos a los árbitros que nos comprueben.
O sea, aquí está comprobado. Acaban de entrevistar y eso sí. O al menos Florentino la disimula mejor en vez de la Oye, porta, ¿no? Es que cuando se paga en efectivo no hay manera de comprobarlo. Manejémoslo, Ándale. Peguero, como tú lo quieras ver, pero aquí los que son evidenciados son el Barcelona con el caso Negreira que está tachado y desgraciadamente el tricampeonato del América también fue tachado y también en la final y también el Toluca y también en la final. ¿Qué dices? ¿Es digno de aplaudirse? Sí, por supuesto. Y el Yo, Atlas en aquella yo, con dinero. no, pues, es que es lo que te digo, o sea, por ejemplo, ganar el bicampeonato es un aliciente que dices, bueno, ya gané, siento que van a desear una ayudadita como los mundiales del local para que pase un poquito más directo. Entonces, ¿se ganó limpiamente? No, pero sí son dignos ganadores. No se denigra nada, pero el caso del América estaba manchado, el caso del Atlas estaba manchado, el caso del Toluca está manchado. Sí, Dice David que incluso mandó un en la audio. final que le ganó Chivas a Tigres, igual, por esa jugada es que se manchó la final. Sí, era penal. Y yo siempre le he dicho, le va a las Chivas y ese era penal. Si hubiera existido el VAR, se va y Pereira, fue un penal clarísimo. O sea, le dio a la pantorrilla, perdón, a la espinilla, pero, o sea, claro. Y creo que yo no necesité VAR, dije, chingues, penal. Y dije, ay, no lo marcaron, gracias a Dios. Pero era un penalti clarísimo, el Exacto. tamaño del estadio. O sea, son esas jugadas que dices el árbitro, ¿cómo no lo puedes ver? Y es mi equipo. Exacto. Sí, Dice, ¿cómo va a ser digno campeón? Por favor, pues claro que fue digno campeón. Ve, líder general, jugó a nota. O La sea, mejor claro que ofensiva. fue. Exacto. Dices que fue manchado, pero también dices que Toluca es digno campeón. No digo que fue manchado, simplemente que el árbitro pues no quiso expulsar. O sea, se ha manchado, no, pues ese es problema del árbitro, no del Toluca, pero que es pues es que merecido es por parte del campeón. Toluca, futbolísticamente hablando, claro. Es que es campeón porque así lo dictamina y porque así terminó. Es como cuando dice, no, no era penal. Bueno, no fue penal porque no lo marcó. Que haya sido, pues sí, pero si no lo marcó, pues no fue penal, ¿no? Pero sí, o sea, todos sabemos que hay cosas o situaciones en las que pudieran haber cambiado el rumbo del partido, pero no fue así. Dicen, el hubiera no exista, el hubiera no existe. Entonces sí, el Toluca hubiera sufrido la expulsión de 2 jugadores y no hubiera logrado el campeonato. Es que fueron dos, América, no fue si no uno. le O sea, hubieran, dices, si la final contra Cruz Azul no le hubieran marcado este penal a Reyes, digo, a Kevin Álvarez no hubiera ganado el campeonato, tal vez hubiera ganado Cruz Azul. Si, por ejemplo, en la No, final, en la primera, Y Toluca ganó un campeonato en aquel con Cruz Azul que era penal de Cruzal hacia Villaluz sí, y que lo dejó. O sea, ese era penal, un no, penal hasta lo clarísimo. conmocionó. Claro, O claro. O sea, sea, sí, son esas jugadas que, por ejemplo, mira, siendo honestos, esas jugadas, esa picardía en el fútbol mexicano también se extraña porque en teoría se supone que para eso entró el VAR, ¿no? O sea, pues, se supone, es que se supone. juegas, por ejemplo, como en otros deportes, como el béisbol, no sé si, bueno, ¿les gusta el béisbol? Hubo una jugada, por ejemplo, Sí, sí, sí. en un juego sin hit ni carrera, que por no haber tecnología, se manchó ese juego que iba a pasar para toda la historia, y a raíz de eso también ya implementaron la tecnología en el fútbol americano, en la NBA, cuando hay una jugada así, se toma su tiempo, reúnen los árbitros e inclusive los referees platican. O sea, lo platican entre ellos para tomar una mejor decisión porque es una realidad pero que que, también existe, también hay la marrullería, aunque aquí en Estados Unidos pero es menos se diga que no descarado. existe. Sí, no tan descarados, Pero o menos simplemente descarado porque, a ver, no le echas yo no, aire a los balones, ¿no? es que Peguero, yo O no le te das. digo, Peguero, yo no te digo, cambia tu decisión. Te digo, vela a ver al VAR. Yo no Sí, te estoy diciendo, marca el penal. Te digo, ve a Además, verlo. además, al menos hubieras hecho como que la vieras y ya tomas la decisión, si no es, o sea, al menos hubieras el esfuerzo de ir a verla, o como en pero una ni ocasión siquiera. que el Gato Ortiz O fue a ver el bar, pero, una amarilla. oye, o como en esa ocasión que el Gato Ortiz estaba supuestamente viendo la repetición en la pantalla del bar y el bar estaba apagado. No había pantalla. No, nomás pasa eso con el Gato Hablando de Ortiz. jugadores del América. Dice Raúl Narváez, el bicampeonato del Atlas está manchado por Orlegui. Pues claro, tenían a Al primo, al hermano familia. dentro del arbitraje, pues claro. Dice, lo de Stamford Bridge es el peor robo de la historia, 5 peleas no marcados. Créeme que concuerdo y recuerdo mucho ese partido allá en el 2009 de Barcelona y Chelsea, que Ay, robo mira, fundamental. ¿qué tienes que decir, Luis Peguero? ¿Qué dices ahí? A ver, ¿De no te qué? escucho. En aquel caso polémico del Chelsea contra el Barcelona.
No, por eso es lo que les digo, que todos saben, mira, el robo más grande en un mundial, la mano de Dios. Pero ya cambiamos el tema. Porque lo mismo, digo, si hubiera existido el VAR en aquella entonces, hubiera marcado mano, como el gol. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siendo Maradona, siendo Maradona, le hubieran perdonado todo, ¿Quién sabe? Algo como Gignac, hace cuenta. Sí, pero evadiste la pregunta del Barcelona, Peguero. No, pues es lo que les digo, o sea que con Barcelona se comprobó con pruebas de que los árbitros estaban a favor de Barcelona. Dices tú, pero en el Real Madrid no hay cómo comprobarlo, pero tú sabes que los árbitros le han favorecido mucho. Pero una jugada, un penal, una expulsión. Aquí fueron 5. Aquí fueron como 5, pero descaradas, o sea, y era de que el árbitro no te pelees y se echa a correr como vil delincuente. Que dices, no, sí, incluso el jugador se echó a correr detrás del árbitro diciendo, ¿cómo puedes? Sí, exacto. Manos de Luis Suárez, que se aventó como portero dentro del área. Hasta Iniesta hizo una mano ahí. O sea, sí, hasta Piqué. Y hasta incluso el vampiro. Incluso el vampiro Suárez, hasta tirado en el suelo, viendo al árbitro a ver si lo estaba viendo, riéndose. Sí. O sea, pero ahí dices, no hay VAR. Está bien, es la picardía. Te la compro. Pero ahorita ya hay VAR. O sea, en teoría, ahorita yo no te digo márcala, y ese es el punto al que voy. Digo, no te digo márcala, ve a verla. Es una jugada que sí puede cambiar el partido. Y ojo, es un campeonato. O sea, es simplemente eso. Digno campeón simplemente por la justicia de que fue el primer lugar, y yo lo dije desde un inicio, y no es contradecirme. Digno porque ganó el primer lugar, y eso para mí tendría que ser. Yo sí estoy a favor de los torneos a lo mejor cortos, pero que gane el mejor, el primer lugar, porque también se me hace un torneo muy mediocre con el play-in, el equipo que es menor de media tabla, porque aquí puede calificar el equipo, o podía calificar inclusive antes el equipo número 12 en el repechaje, y manejámoslo así. Chivas así calificó. El penúltimo campeonato que ganó Chivas contra el Toluca calificó de repechaje en lugar número 11, eliminando y avanzando. Pero, por ejemplo, exactamente, o sea, a mí se me hace una tremenda aberración que el equipo número 10, que es más de la mitad de la tabla, pueda ser campeón. O sea, para mí el primer lugar sí tendría que ser el campeón, porque es el primer lugar. O sea, o al menos darle una semifinal, güey, directa, o sea, algún premio. No, sí. El premio de cerrar los 2 partidos. Sí, porque por ejemplo, ahorita ya se rompió, ¿no? Nuevamente la maldición del superlíder, pero ¿cuántas veces no el superlíder entraba a la liguilla y quedaba fuera contra la octava? Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Eso sí. Pero bueno, amigos, ya para acabar, porque ya llevamos más de 1 hora, casi 1 hora y media, hablar de este tema, que sí lo quería tocar, es el último tema. Y me parece súper importante. Que se agarran a chingadazos. Yo quería ver chingadazos. El problema de estos dos, ¿quién tiene la razón? ¿Qué team son ustedes? Porque yo la verdad no sé qué opinar. O sea, estoy tanto a puntos a favor de Faitelson como puntos a favor del turco Mohamed. O sea, yo estoy dividido aquí. Yo me declaro rojo, desde aquí te digo. O sea, con el turco tú estás pegro. Sí, definitivamente. Es que mira, por ejemplo, cuando pasó eso no sabemos el contexto, ¿no? Digo, sabemos cómo es Faitelson ahora con la cadena de Emilia Escarga. Antes era totalmente diferente, pero desde que Faitelson ha estado en polémicas una tras otra y tras otra, de pronto cuando Mohamed se metió al campo ahí donde estaban los periodistas y dijo lo que dijo sobre Faitelson, no sabíamos bien, pero después que vemos videos donde Faitelson antes del partido dice que es una falta de respeto, que es falta de ética, que por haber cambiado a Hugo González por Luis García. Bueno, digo, él es el técnico, él sabe lo que hace. Pero hablar de la manera que habló, dicen, es que no era la manera de contestar del turco ahí en cámara. Les digo, bueno, ¿por qué no? Si en tantos podcasts que tienen estos periodistas hablan hasta de lo que no y dicen hasta lo que no, entonces como que ¿por qué taparle a alguien lo que él siente, lo que él sentía de que fue agredido por algo que solamente él y sus jugadores sabían lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? El por qué el cambio, el por qué sus decisiones, pues son de ellos, y un periodista no va a venir a decirle lo que tiene o no que tiene que hacer un entrenador. ¿Y por qué no? O sea, si tú fueras entrenador, ¿le vas a hacer caso a un periodista que te diga cómo tienes que hacer tu trabajo?
No, pero por ejemplo también estamos de acuerdo que por ejemplo el turco Mohamed debe estar acostumbrado a que le mienten la madre, a que le digan que es un pendejo, a que le digan que es un N cantidad de insultos, y ahora resulta que por ser jugador, por ser director técnico, hay que tratarlos con pincitas y que alguien no pueda decir Pero lo que de entonces verdad David piensa. Faitelson también tiene que esperar eso, que también hagan lo mismo. Mira, por eso Faitelson se llevó un cachetado, bueno, un lucazo, ¿no? Un golpe por la espaldita de Cuauhtémoc Blanco, se lo ha generado. O sea, él Es un toda su vida ha sido provocador así. nato, Es un Faitelson. provocador, pero, o sea, digo, no es que esté bien, pero ¿por qué un periodista no puede decir lo que de verdad piensa y lo que pensaría también lo que pensaría un aficionado? Bueno, Por ejemplo, ok. ¿para ti no fue exhibirlo? ¿Para ti no fue exhibirlo? Bueno, por ejemplo, David Faitelson, si lo dice acá fuera de cámaras con sus compañeros, pues no pasa nada. Pero lo malo es que lo dijo en vivo, lo dijo frente a las cámaras, lo dijo. Entonces, ¿por qué no de la misma manera? Esa fue la forma de desquitarse del turco. O sea, ¿qué de malo hay? Simplemente porque le dijo que era bueno, yo en la radio no dije que era una mierda. Yo dije que el turco Mohamed había dicho que David Faitelson era un desecho fisiológico del ser humano. Así lo planteé yo, para no decir la palabra en radio. Uy, qué Pero error, digo, perdón. pero si esa es la manera del turco de expresarse, de su manera de ser, pues digo, si aquel lo dijo en cámara, frente a todos, pues digo, él también tuvo esa oportunidad y de esa manera se desquitó. Que si Pero es lo los mismo que te digo, compañeros. o sea, pero ahí también fue respetuoso porque había personas que le estaban haciendo una entrevista, estaba Vicente Sánchez, No, estaba no, Alex de no, la no, Rosa. él se metió, él se metió. Yo digo que, porque Por eso después fue irrespetuoso. Medrano. Porque, por ejemplo, después Medrano después lo entrevistó y él no dijo las palabras que dijo con los otros. Después por ahí, ayer a Javier Alarcón lo entrevistó y tampoco dijo esas palabras. Digo, cuando tú ya estás en una entrevista oficial, digo, mides tus palabras, pero cuando estás con la calentura de haber ganado el campeonato, o sea, todos sabemos que en la calentura se te salen palabras que en un momento de calma no las dices, en un momento de Inclusive, seriedad. pero Peguero, inclusive de este lado, como estamos nosotros como comentaristas, como analistas, como medios de comunicación y sobre todo medios de difusión, no recordemos que, por ejemplo, se pueden mover masas, ¿no? A lo mejor el que una persona diga un comentario puede ser un factor que llegó, por ejemplo, aquí al turco y eso desató todo. Pero el punto al que yo quiero llegar es simplemente este. Ok, Faltenson dijo algo que él pensaba y que como comentarista, como analista, Pero, tienes que decirlo. pero, Que te pueda pero yo salir bien o te creo, pueda salir mal, es distinto. Quedó como Ok, payaso, está pero bien. pero ¿qué diferente Faitelson hubiese sido? lo ¿Qué hace con diferente intención, hubiese porque sido? yo creo que Sí, por supuesto. ya lo había planeado y No sabe puedes lo caer que en va su a juego. generar. O sea, No puedes caer en su es juego. una, o sea, es una Pero, persona que sabe que a la hora de comentar va a haber repercusiones y va a haber gente que la va a Es que, pegar con Chris, todo. O sea, no puedes caer en ¿qué su juego. Es diferente? como por ejemplo, perdón, es que te voy a poner el mismo caso y lo platicaba con amigos y analistas también de Portal. El caso de Sergio Ramos. Ok, a Sergio Ramos le estaban diciendo en el partido anterior, le estaban dice y dice de cosas, anotó el penal y mandó a callar a un sector en específico. Ok, está bien. Hiciste mal porque perdiste, ¿estás de acuerdo? Quedaste mal. Como institución, como directiva, no puedes poner a una figura como Sergio Ramos en general burlándote de una persona y decirle calladito para dormir. Lo único que yo dije es, Toluca, para mí, la directiva o quien haya mandado este mensajito, se vio mal, porque es bajarte de nivel y denigrar a una persona cuando está bien. O sea, por sí solo ya quedó mal, ya te ridiculizaste. O sea, como directiva no te puedes poner al nivel de un jugador. ¿Y qué te dicen? La trayectoria que tiene Sergio Ramos también es lo mismo que yo menciono, y no solamente contra el Chícharo. Aquí yo digo lo mismo, yo también estoy a favor del turco por cómo reaccionó, porque yo hubiera reaccionado de la misma manera. claro, Pero, es normal. pero por ejemplo, eso no te quita que un comentarista no puede decir lo que piensa, porque ya tienes que tratar con muchas pincitas a los directores técnicos, a los árbitros, a todos. No, pero qué diferente hubiese sido si, por ejemplo, David Faitelson, al momento de hacer su comentario, decir, el turco Mohamed hizo un cambio de portero, nos gustaría saber la razón, o qué fue, o alguna cábala o algo, pero no decir, faltó al respeto, es falta de ética, o sea, Creo que agregar al palabras. turco lo que más, en la palabra del turco, es que se haya puesto en duda su credibilidad, su ética, que él decía, no, te puedes meter conmigo en mis decisiones, pero en mi ética jamás. Y eso fue lo que le calentó al turco.
o no sé qué tanto se haya metido en su ética. Al final de cuentas, creo que David habló de algo deportivo y que sí fue exhibido Hugo González, hay que decirlo. Fue exhibido Hugo González por haberse equivocado en la ida, pero tampoco está mal que el turco haga el cambio de portero. No tiene nada de malo, él es el entrenador, es el que decide. Y le termina saliendo. Otra cosa hubiera sido si se equivoca García en los penales o algo pasa. Bueno, ahí sí le dijimos, Hugo tiene más experiencia y eso. Pero al final de cuentas es el entrenador. Aquí me parece que tanto la respuesta del turco de ir a enquerarse con David, en vez de estar festejando, de meterse en la emoción del festejo, de ser 5 veces campeón, no, se va y se encara con David Faitelson, y David, por querer el protagonismo, se está hablando del Toluca, ahora quiero que hablen de mí. Así es David Faitelson también. Y también estoy seguro que no lo pensó, que él sabe y conoce al turco y lo tiró nomás para generar la polémica, y porque así es Faitelson. Yo he dicho que el América es una mierda y lo voy a seguir diciendo, pero al final de cuentas hay cosas del América buenas que no voy a decir, pero me gusta ver a Villa Luna comentando, defendiendo al América, o David Arzamienda, porque eso nos da vistas. No, ese es el claro ejemplo del protagonismo que tiene que causar polémica. Aquí Faitelson sabemos que es así, no puedes caer en su juego. A lo que yo me refiero es esto, no te puedes enganchar con un jugador, no te puedes enganchar con un periodista, y si te enganchas pierdes, porque ahí sí hablas de ética, hablas de credibilidad, y te ofende que te digan ese tipo de cosas, y sales insultando a una persona, diciéndole que chinga a su madre, porque así lo dijo, palabras literales, y decirle que baje, que si muchos pantalones, casi encarándolo, diciéndole que si tiene, por el amor de Dios, esto tampoco lo puedes perder la cabeza, eres el técnico campeón. Debes de poner el ejemplo. Sí, andaba ardidísimo el turco, calentadísimo, enojadísimo. Es muy mecha corta, es que también y lo que le pasó con el América, salió de la misma manera. Y no estoy hablando que estuvo bien, porque cuando quedó campeón con el América ya tenían a Matosas, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, ya lo tenían a palabra. No, creo que llega primero. No, ya lo tenían hasta firmado casi. Sí, pero o sea, el turco también es así, es muy mecha corta, desde jugador, desde los Toros Neza, desde Monterrey, era muy así, y ahora yo vuelvo como a lo mismo. técnico. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, no son mis equipos por mí que se agarran chingadazos, eso es espectáculo. Yo estoy a favor de ese tipo de polémicas, me gusta. Pero tampoco no es la primera vez que David se mete David le encanta meterse en problemas con Ricardo Peláez, la cuestión del estúpido, la de Juan Carlos Gabriel de Anda, Paco Gabriel de Anda con lo de tu hermano es un borracho, con Rafa Puente que le dijo técnico de tercera, o sea, y va a seguir metiéndose en polémicas, o sea, porque así es que también hay que entender que así es Faitelson, hay que crecer. No, y para mí es un genio. Yo creo que es de los mejores periodistas, y te podrá gustar o no, pero es de los mejores periodistas, es muy inteligente a la hora de hacer el comentario, bueno o malo, pero sabe lo que va a generar su comentario, y eso es de genios. Y no solamente en el fútbol, es un periodista en toda la extensión de la palabra, es un periodista que sabe muchísimo, por ejemplo, de boxeo. ¿Cuántas cosas no le dijo al Canelo, que el mismo Canelo le dijo, pues vamos a darnos en la madre, pues? Entonces, pero está en las peleas, no puede entrar a las peleas del Canelo, no puede entrar a Centroamérica por todo lo que ha dicho. Fíjate, hoy nos explicaba Piñeiro, que jugó en El Salvador, yo le preguntamos, oye, ¿por qué odian tanto a los mexicanos por Faitelson? Por la prensa, por cómo hablan, por todo lo que dicen. Entonces, ese tipo de situaciones también provocan. No, ¿te imaginas a Faitelson solo en El Salvador? No, se lo comen, güey. Se lo comen. Por ahí, por cierto, dice que ya también lo van a vetar del estado del Toluca, ¿eh? O sea, andan hablando. Pero es que vuelve a lo mismo, o sea, y él no le importa. Él anda muy feliz y es el mejor pagado. También a lo mejor un poquito más amateur. Él mencionaba, y todo el mundo tiene un precio, él mencionaba que el boxeo, por ejemplo, en el caso de, ¿se acuerdan de las veladas del año? Sí, ¿Los han visto? Él mencionaba que era un evento de lo peor, que era algo súper denigrante, llamar que eso era tipo de boxeo. Criticó a Lana Flores, que en ese momento ganó y es tricampeona de las veladas del año. Criticó que no tenía nivel boxístico, perdón.
¿Mande? ¿Ala quién? Alana Flores. No, de Ala, como dijiste hace rato, ¿ala quién? Bueno, pero a lo que voy, es un boxeo en esta ocasión de influencers, de personas que no son boxeadoras, y que él empezó a criticar que eso no era boxeo, que quién sabe qué, que puro show, puro espectáculo. Se hizo uno en México, ¿y quién crees que fue el que dirigió? Sí, él. Faitelson. ¿Quién crees que tuvo a lana? Faitelson. Y en su Sí, cara es el se que lo dijo estaba Lana. conduciendo con los cotorros. Sí, pero es que vuelve a lo mismo, caes en su juego y eso le da más polémica y eso él lo engrandece. Y él, créeme, él es feliz con ese tipo de situaciones. Es como yo en el grupo que tenemos de aficionados. Cuando hago una reacción de la América, comento algo de la América, es porque lo hago con intención. Veo esta imagen y va para el grupo porque sé que Catote y que otros van a responder porque siempre caen en el mismo juego. Siempre caen en el mismo juego. Es como lanzas la red y caen como pececitos. Lo hago y se enganchan. Imagínate yo qué es lo que hago en mi Facebook, y tú has visto que cualquier cosa de la América la tiro y luego hay 2, 3 americanistas que son los más recalcitrantes que se ofenden o que ponen cosas luego de Chivas, ¿no? Que tú esto y que tú el otro. Pero pues es lo que uno hace, avientas el dardo a ver quién lo cacha, ¿no? Claro, claro. Y uno por acá atrás está riéndose. Mira, la cizaña, sí, claro. la cizaña inclusive es bíblica y es necesaria. Simplemente no hay que dejarla crecer. Entonces, en el periodismo... No, pero no, yo creo, Pedro, meternos en debate y en criticar, ya cuando hay una cuestión física, agresiones, que se metan con tu familia, lo personal, ya ahí sí creo que no estoy de acuerdo. Pero ya si discutes de que América... Mira, el otro día... Por ejemplo, en la agresión contra Guiñac. No, mira, el otro día en una página americanista pusieron la imagen de Alexis Vega, del Canelo y del Pollo Briseño. Diciendo ahí lo peor de Chivas y salen y hacen y campeonaron. Incluso pusieron a Chicote Calderón, que también salió de Chivas, fue campeón con América. Y yo lo que simplemente puse, es que en Chivas los preparamos para que sean campeones en otros equipos. Así lo puse. Hubieras visto tantos comentarios, tantas burlas, pero ¿qué crees? A nadie le contesté. ¿Por qué? Porque por eso fue lo que yo hice ese comentario. Sí. Porque era una página americanista. Entonces, imagínate, yo acá riéndome y ellos allá tirándome sapos y culebras. Es lo bonito. Yo creo que ¿A favor de quién estás? No, yo de ninguno. A mí me encanta Faitelson como periodista y también me encanta el Turco. O sea, insisto, los dos se equivocaron y los dos en algún momento tienen que darse la mano, pedirse disculpas y seguir a lo suyo. Mira, David es medio para los. Yo de David Faitelson, si lo escucho bien y si no también. A mí el Turco Mohamed me gusta desde que jugaba en Torres Neza. Desde que él estaba allá, desde que Chivas ganó el campeonato, yo tuve la oportunidad de estar con el Pony Ruiz aquí en Chicago en un evento. Yo tengo una playera original de los Toros Neza, me la firmó, tengo ahí una foto con él, y si alguien yo quisiera toparme, es precisamente al Turco Mohamed para que me firmara esa playera, ¿no? Porque el Turco, incluso yo aquí te digo, era entrenador de niños. Para una final que jugamos, ¿sabes qué hice? A todos les puse máscaras, así como el Turco Mohamed hacía con Toros Neza. Esa final la ganamos y yo dije, pues pero eso yo lo hice por el Turco Mohamed, por lo que hacía, por las locuras. Entonces, desde entonces a mí me gustaba cómo jugaba el Turco Mohamed, porque a pesar de estar gordito, tenía una agilidad con los pies, tenía una mentalidad muy diferente a muchísimos, ¿no? Entonces, a mí el Turco Mohamed, yo me alegra, aunque haya ganado campeonato con América, me alegró por él, no por el equipo, que ganó con Monterrey, que ganó con Xolos, ahora que gana con Toluca, yo me alegro por él, no por él. Para mí, a ver, es como si dijéramos lo mismo. Entonces, ¿ya está a la par de Vucetich, que era el Rey Midas? Sí. ¿Quién por los campeonatos o Mohamed? Pues ya lo empató a Vucetich. Mira, aparte de ¿quién es el Rey Midas entonces? Bueno, el Rey Midas era
Víctor Manuel Bucetich. Ahora el Turco Mohamed, porque aparte de que el Turco Mohamed no nada más ganó los campeonatos de liga, porque tiene campeonatos de copa y tiene campeón de campeones, o sea, tiene ahorita como 8 o 9 títulos en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, si se apura y viene quitando el puesto del Tuca Ferretti, que tiene 5 títulos con Tigres. Ahorita él ya tiene 5 títulos con 4 equipos diferentes. No, y también, pero Tuca también tiene con Pumas, tiene con Chivas. O sea, sí, digo, pero con Tigres hizo 5 títulos, ¿no? Tiene el título de Chivas y el título de Pumas, que son 7 títulos. Ahorita el Turco tiene 5. Entonces, si sigue en el fútbol mexicano. Sí, claro, yo creo que los puede alcanzar y a superar el Turco, ¿eh? Sí. No, y ojalá y lo haga, porque para mí se me hace un pedazo de técnico. Por ejemplo, lo que yo les mencioné, corregir en la final es válido. Pero si se hubiera quedado en Pumas, no creo que estuviéramos hablando ahorita del Toluca campeón con 12 títulos. Es que ¿quién quiere dirigir ahorita Pumas? Ni Hugo Sánchez, que es el equipo de sus amores. Eso sí, pero bueno. Mismo, o sea, sí, Cris. No, adelante, Pedro. No, es lo mismo. Hablando de técnicos, se lo comió. Es muy buen técnico, pero volvemos a lo mismo. Y es el mismo eterno de cualquier campeón, de cualquier bicampeón. Empiezan de habladores. O sea, eso es lo que no está padre. Y es lo que dices, bueno, es la picardía. Sí, pero aquí, si te llevas, te aguantas. Punto. Pues sí, se hubiera enfocado más en otras cosas que darle foco a... Mira, las declaraciones de Alexis Vega, las declaraciones de Alexis Vega, independientemente de todo, se me hicieron las más acertadas, se me hizo súper centrado, y yo creo que es un chavo que ha mejorado mucho y que ha aprendido mucho de los errores, porque, por ejemplo, vi un video apenas que le estaban gritando, pasó de que le gritara a su propia afición borracho, como en Chivas, a ser el más aclamado en Toluca y darle el bicampeonato al Toluca, y está muy padre. Y cuando él lo mencionó, a mí me dio mucho orgullo, hablando como chivermano, me dio mucho orgullo las declaraciones de Alexis de decir, Tigres me la debía de mis Chivas, cuando nos dieron la vuelta. Entonces este título también va para los chivermanos, y no porque haya dicho eso, sino porque en realidad cualquiera pudo haber dicho, no, y ahora sí, ya estoy en el equipo de mis amores, ahora sí, ya gané. Alexis Pero no estás hablando del Chicote Calderón, ¿verdad? ni un dardito. ¿De quién? Por ahí de alguien que decía que chicotazos. No, aparte de todo, o sea, es válido, o sea, se han dado las no coincidencias, sino los gajes de la vida, de que, por ejemplo, el Chicote salió y quedó campeón con el América. Alexis salió, quedó campeón con el América. El Chiquete Orozco salió, quedó campeón. O sea, este tipo de situaciones, desgraciadamente, a lo mejor fue la malaria de las Chivas. Está bien, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el empezar a hablar de este tipo de situaciones, todo mundo cuando gana empezamos de hablador. No lo neguemos, es la picardía que tenemos. Sí, si simplemente decimos el Toluca, bueno, por más que le quiera tirar rencilla, no me nace un récord contra el Toluca, ¿sí me explico? Es por eso que yo lo sigo sin considerar un equipo grande, sin decir que no soy un equipo grande. Ese es mi muy particular punto de vista. No sé, y le conviene a Toluca no ser grande, ¿eh? Le conviene a Toluca que siga por... Sí, es como el perrito. Pero bueno, amigos, es como el perrito chihuahueño que está guau a los grandes, y no dudo que le gane, porque un perrito chihuahua salió bravo. Pero no haga esto en Chihuahua. No, pero sí, ¿no ves ¿no ves que del vecino que fue a reclamarle al otro vecino que su perro le había matado a su perro? Y le dice, pero ¿cómo tu perro va a matar a mi perro? Si tu perro es un chihuahueño, mi perro es un gran danés de esos grandotes. Pues por eso se lo tragó y se le atoró en la garganta y lo mató. Ándale, exacto. Pero bueno, amigos, hemos llegado ya al final del programa, casi 2 horas hablando de fútbol. Pues podemos hacer más, porque esto no nos apasiona y nos encanta. Mi querido Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Fue un programa muy ameno, hablando de muchas cosas. Ya, pues bueno, a empezar a esperar el 9 de enero, que va a ser el próximo torneo. ¿Y qué tienes en tus proyectos ahí en YouTube para que la gente te siga? Muchas gracias, Cris. Peguero, un verdadero placer. Agradezco a la producción que me ha llegado al precio. No, realmente... Salió caro, salió caro. ¿Cuánto para reclamar lo mío? Sin cifras, Peguero, no podemos, hay niveles. Sí, casi lo mismo que Faitelson, ¿eh?
A ti te depositan en dólares, a mí me depositan en pesitos y en Banco Azteca todavía, entonces Ándale. hay diferencia. No, muy agradecido realmente de estas pláticas, fíjate, 1 hora 44 que se pasaron de volada, ¿no? Y es una plática entre amigos, es una plática que agradezco obviamente a Camblando del Fútbol porque realmente es una plataforma que está creciendo, que es un proyecto muy bueno, que nos da la oportunidad de seguir creciendo y que nos sigan viendo más audiencia. Seguimos en Portal 17MX todos los miércoles en vivo por YouTube y por Facebook ya se va a empezar a implementar. Ok. Todos los miércoles hemos tenido invitados de lujo, seguimos teniendo invitados. El siguiente de hecho, tenemos el director del periódico más popular en Toluca, va a estar con nosotros como invitado. Hoy no pude estar porque tiene un programa que se llama Dale Diablos. Y volvemos a lo mismo, no es tirarle hate al Toluca ni a ningún otro equipo, es tirarle hate en general a todos, porque esa es nuestra esencia. Y para eso estamos, y este espacio nos lo permite, y es una plática entre cuates, es muy ameno, me siento y me sigo sintiendo como en casa, les agradezco mucho. Y nada más quisiera cerrar con una cosa y no dejar pasar el que también mencionar que una mexicana haya brillado. Lisbeth Ovalle se ganó el premio al The Best como el premio Marta, que era conocido como el Claro. premio Puskás, un tremendo No, golazo no. que le anotó. Enhorabuena para Lisbeth. Se lo anotaron a mis Chivas. Fue una especie de escorpión, ganó el premio Marta, que es el premio al mejor gol femenino. A mí también esto no se me hacía justo que antes el premio Puskás se dividiera entre hombre y mujer, porque pues, siempre va a haber, obviamente, preferencias. Pero el golazo de Lisbeth Ovalle a nivel mundial, Del Piero fue el que entregó el premio. No, obviamente no fue a Doha, pero él lo mencionó. O sea, yo fui un grande jugador, anoté muchos goles, pero nunca uno como este. Entonces, poniendo en alta el nombre de México, el premio Marta. Algo Sí, así enhorabuena para como Lisbeth el que Valle. metió Paco Palencia también, ¿no? En su momento. Sí, sí, sí. ¿Quién? Gran Paco jugadora Palencia. mexicana. Ah. No, y agradecerles, Sí, fue un placer claro. estar contigo, Cris, con Estar Peguero. Entonces, que tengan unas muy felices fiestas, por si ya no nos vemos, que esperemos que sí. Sí, Nos vuelven a renovar el contrato. vamos a vernos ya hasta enero, lamentablemente. Vienen 2-3 programas con dinámicas más de cuestión de juegos, pero ya en cuanto a análisis, hasta enero preparándonos para hablar del comienzo de la Liga MX. Muchas gracias, mi querido Pedro, y espero tenerte en los próximos programas. También, mi querido Luis Peguero, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Cambaleando el Fútbol. ¿Qué pasa contigo ahí en la radio? ¿Qué días te podemos escuchar? En Facebook también haces en vivos para que la gente te siga. No, al contrario, gracias a ti, Cris, por este programa que me hayas invitado. Primera vez que estoy contigo, como digo, a Pedro también ya la segunda vez que coincidimos. Y aquí en Chicago, pues bueno, digo, con mi trabajo regular con una compañía, pero en la radio por ahí en cápsulas deportivas todos los días, 2-3 minutos, aviento todos lo que son los resultados del baloncesto, del básquetbol, del hockey sobre hielo, del fútbol americano, del fútbol internacional. Mañana por ahí aviento los resultados de la final de lo que fue la Intercontinental. También por ahí va a ser mañana, creo que la final o la semifinal de la Supercopa Italiana, creo que el Napoli en contra de, no recuerdo ahorita, Sí. Pasado mañana va a ser la otra partido que se inventaron estos partidos. Antes era campeón de Liga Italiana contra el campeón de la Copa Italiana. Se jugaba la Supercopa, pero ahora se inventaron 2 partidos más, van a ser mañana y el miércoles. Por ahí aviento las cápsulas deportivas, lunes y viernes estoy en vivo en línea en la radio. Por ahí en estos días nos dijeron que vamos a tener una entrevista con un periodista que estuvo precisamente en el sorteo del Mundial. Por ahí vamos a hacerle preguntas de qué le pareció, qué esperan, todo eso. Entonces por ahí estamos. Pero sí, diario ahí en la radio, en el 1450 AM aquí de Chicago. Y ya por ahí de vez en cuando el Rincón del Criollo en mi Facebook como Luis Peguero. Y aventándole a la América, que ya es de cajón la tradición de las Navidades y de todo el año. Acuérdate que está prohibido Sí, decir que tiene su madre la América. Eso no se nos va a quitar. Eso no se nos va a olvidar nunca. Eso es parte del patrimonio mexicano, ¿no? Nacional. Hasta los bebés nacen ya. Son sus primeras palabras, ¿no? Esas frases. Pero bueno, gente que comentó, que compartió, muchas gracias. Pues nos estaremos viendo la próxima semana porque vamos a tratar de traer una entrevista, de hacer un tier list de los mejores periodistas mexicanos, un tier list de los mejores periodistas, entonces va a estar bueno el programa.
Sí, ahí va a estar Faitelson, Pero gracias, gente. Muchas gracias. Buenas noches, pásenla bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.